Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Fanfic de Naruto, Uzumaki Senshi, Sistema de Comisiones. Parte 2. Capítulo 12. El corazón de Orochimaru dio un vuelco al oír eso. Por desconcertante que fuera, sabía que las Uzumaki Senshi no eran de las que hacían afirmaciones sin fundamento. ¿Mi motivo? ¿Cuál sería? Aunque estaba internamente conmocionado, Orochimaru intentó parecer tranquilo. En respuesta, Senshi habló en un tono informal. Señor Orochimaru, ¿no se unió a Akatsuki porque quería el Sharingan de Uchiha Itachi? Estrictamente hablando, Orochimaru deseaba el Rinnegan por encima de todo. Pero obtenerlo era muy difícil, ya había sufrido un revés y ahora albergaba temores persistentes. Solo le quedaba reducir sus ambiciones y buscar el Sharingan. No hace mucho, Orochimaru ya había descubierto la inteligencia de Uzumaki Senshi sorprendentemente precisa. Al oírlo decirlo tan directamente, Orochimaru se asombró aún más. Para su sorpresa, Senshi continuó, aparentemente sin querer detenerse solo con esa revelación explosiva. De hecho, sé dónde encontrar varios Sharingan extraordinariamente poderosos con habilidades muy especiales. Te interesarían, ¿verdad? Esa declaración impactó a Orochimaru como una descarga eléctrica. El Sharingan era un Kekkei Genkai extremadamente especial y misterioso. Nadie, ni siquiera su propio portador, podía saber de antemano qué poderes podía contener un Sharingan recién despertado. Si alguien más afirmara conocer el paradero del poderosísimo Sharingan, Orochimaru se habría burlado. Pero las Uzumaki Senshi eran diferentes, incluso Akatsuki, operando entre bastidores, le parecían un libro abierto. Orochimaru no entendía por qué, pero parecía que las Senshi poseían una capacidad excepcionalmente potente para recopilar información, una habilidad que Orochimaru valoraba mucho. Después de reflexionar por un momento, Orochimaru hizo una pregunta para probar si Senshi realmente poseía una información tan extraordinaria. ¿Dónde está el ojo de Uchiha Shisui? Quería verificar si Senshi realmente poseía información de alto secreto. Senshi hizo una breve pausa y luego respondió. Uno de los ojos de Shisui está en posesión de Chimura Danzou. Para ser precisos, estaba en la cuenca del ojo de Danzo, mientras que los otros ojos del clan Uchiha fueron trasplantados al brazo de Danzo, un brazo diseñado por el propio Orochimaru. Por lo tanto, uno de los ojos de Shisui estaba efectivamente con Danzo, algo que Orochimaru ya sabía. Pero este era un secreto de alto nivel, conocido solo por un grupo selecto de personas. Esto hizo que Orochimaru examinara a Senshi una vez más. ¿Quién es este tipo? Fue aceptado en Akatsuki, así que su investigación no debe haber encontrado nada malo. Aún así, sabe que Shisui está con Danzo. Información de este nivel es prácticamente secreta. ¿Quién es, después de todo, y cómo sabe todo esto? Orochimaru ahora se sentía aún más cauteloso con respecto a Uzumaki Senshi. Lidiar con él podría ser complicado. Aún así, rápidamente pensó en otra cosa. Podría contratar a Senshi a largo plazo para estudiar a este misterioso ninja. Si Orochimaru lo contrataba, podría obtener su ayuda con información y analizarlo gradualmente en detalle. Una vez que comprendiera completamente a Uzumaki Senshi, capturarlo o eliminarlo sería más fácil. Con eso en mente, Orochimaru dio una leve sonrisa y dijo. Aceptado. Te contrataré a largo plazo por 500.000 rayo al mes para que me ayudes en el desarrollo e investigación del ninjutsu y tecnologías relacionadas. Felicidades, te has ganado la aprobación de Orochimaru. Planea contratarlo a largo plazo con un salario de 500.000 rayo por mes para que lo ayude con su investigación de ninjutsu y tecnología. Después de aceptar con éxito este pedido a largo plazo, recibirás un super sorteo. Al liquidar esta comisión a largo plazo, sus puntos de comisión se duplicarán. Al leer esa oleada de notificaciones del sistema, Senshi se llenó de alegría. Había una gran diferencia entre las recompensas de un trabajo puntual y las de uno a largo plazo. Una vez recibidas estas recompensas, su fuerza física y capacidad de chakra rivalizarían con las del zorro de 9 colas. Esto significaba que, en futuras misiones, podría obtener recompensas de chakra de nivel SSSS, entrando de lleno en el reino de la bestia de 10 colas. Con el tiempo, podría convertirse en una auténtica bestia de 10 colas humana. Venga conmigo. Ahora que había confirmado la contratación de Uzumaki Senshi, Orochimaru habló con naturalidad. Claro que Orochimaru no llevaría 1.000.000 de rayos encima. Planeaba pagarle a Senshi 500.000 rayos primero y luego llevarlo a uno de sus escondites cercanos para investigar. ¿A dónde vamos?, preguntó Senshi con indiferencia, sin parecer molesto. Aún no había escuchado la notificación del sistema de misión completada, lo que sugería que necesitaba formalizar el acuerdo con Orochimaru para terminar. Liderando el camino, Orochimaru respondió, primero, el intercambio de dinero, para poder retirar tus 500.000 rayo. Después, iremos a uno de mis escondites, necesito tu ayuda con algunos experimentos. Senshi asintió. En cuanto tuviera el dinero, la misión se daría por completada. Junto con Karin, siguió a Orochimaru por la ciudad hasta llegar a la casa de un prestamista. Orochimaru firmó un documento y recibió un maletín con 1.000.000 de rayo. Silbido. Orochimaru le pasó el caso a Uzumaki Senshi y dijo. Aquí tienes 1.000.000. Nuestra relación laboral ya es oficial. Ahora vendrás conmigo a mi casa y me ayudarás con algunos experimentos. Has asumido con éxito una nueva misión a largo plazo, ayudar a Orochimaru en su investigación científica. Recompensa del sistema N grados 1, un super sorteo. En cuanto apareció el mensaje del sistema, la sonrisa de Senshi se volvió incontenible. Las órdenes a largo plazo no eran tarea fácil, y si el estatus del cliente no cumplía ciertos criterios, el sistema ni siquiera reconocía el trabajo. Akatsuki era la principal fuerza mercenaria del mundo shinobi, así que sin duda cumplía los requisitos. Aunque Orochimaru pertenecía a Akatsuki, no era un simple subordinado, tenía su propia facción, lo que le permitía emitir una orden a largo plazo. Senshi abrió con entusiasmo el menú del sistema. Dame una rifa. Sorteo de super recompensas. Felicidades.
Has conseguido una recompensa de nivel S, desbloquear un nuevo atributo raro. Has desbloqueado afinidad mundial. Es posible que futuras extracciones otorguen bonificaciones adicionales de afinidad mundial. En nueva entrada en el panel de estado, afinidad mundial. Afinidad actual con este mundo shinobi, C. Sensi estaba un poco perpleja por lo que había dibujado. ¿Afinidad mundial? ¿Qué es eso? ¿Y solo es nivel S? Uf, hermano Cobra, no puedes hacerlo mejor. Él mismo no sintió ningún cambio inmediato, pero Orochimaru definitivamente percibió algo. En ese instante, Sensi emitió una onda de energía que hizo que las pupilas de Orochimaru se contrajeran en estado de shock. ¿Qué acabas de hacer? Orochimaru miró a Sensi, alarmado. Había percibido una presencia extremadamente familiar, una que se parecía al primero Kage. Pero no exactamente. La mayoría de la gente no notaría la diferencia, pero Orochimaru había realizado numerosos experimentos con ciertas células, así que reconoció el aura a la perfección. Orochimaru ya estaba muy interesado en Sensi. Tras ese repentino estallido de un aura familiar e intensa, su fijación en él se intensificó aún más. Y entonces, el maletín con dinero desapareció de la mano de Sensi. ¿Ninjutsu del espacio-tiempo? Los siniestros ojos de serpiente de Orochimaru se volvieron hacia el lugar donde había desaparecido el dinero. No pudo evitar preguntarse. El jutsu de invocación también era de tipo espacio-temporal, así que el concepto en sí no era inusual para Orochimaru, pero usarlo sin sellos manuales, sin una fórmula visible y sin siquiera una fluctuación perceptible de chakra, eso era extraño. Lo que Sensi había usado en realidad era el espacio del sistema. Simplemente colocó la caja dentro. Al ver la expresión de asombro de Orochimaru, Sensi lo encontró divertido. Sin embargo, por fuera, mantuvo la calma, como si se tratara de una técnica trivial. Karin también estaba perpleja, parpadeando. Con sus habilidades sensoriales, normalmente percibía los cambios más sutiles del chakra. Sin embargo, no había notado ninguna técnica. Sensi nunca antes había sentido la necesidad de temer a Orochimaru, y ahora que su poder había aumentado de nuevo, estaba aún más interesado en ver su escondite. El plan original de Orochimaru era encarcelar a Sensi allí, pero ahora decidió buscar primero la cooperación normal. Este peculiar y excéntrico shinobi era difícil de tratar, y además tenía un inmenso valor para la investigación. Orochimaru quería estudiarlo a fondo. Bajo el liderazgo de Orochimaru, los tres llegaron a su escondite local. Al entrar, Sensi se sintió ligeramente decepcionada. Aunque era un laboratorio bien equipado, no se encontraba ninguna de las creaciones más extrañas o geniales de Orochimaru. Ruido, ruido. Orochimaru desenrolló un pergamino en el suelo, revelando una extraña fórmula escrita en tinta negra. Después, les dijo a la Sensi. Siéntate en el centro del sello. Quiero examinar tus chakras y características celulares en detalle. Capítulo 13. Sensi, despreocupada, se acercó y se sentó justo en medio de la fórmula de sellado de Orochimaru. Al parecer, Orochimaru había desarrollado esta técnica para facilitar su investigación. En cuanto Sensi se acomodó, sintió una oleada de energía especial recorriendo su chakra. Tras estas observaciones preliminares, la expresión del rostro de Orochimaru fue invaluable. Tenía una gran confianza en su propia técnica de investigación, por lo que creía que las mediciones eran precisas sin lugar a dudas, y lo que vio lo dejó completamente estupefacto. ¿Pero qué? ¿Cómo posee una reserva de chakra tan vasta y pura? ¿Cómo puede tener una afinidad con el elemento rayo al nivel de una bestia con cola? Su constitución física podría rivalizar, o incluso superar, a la del legendario tercer Raikage. Que este cuerpo es más que increíble, es un recipiente perfecto. Orochimaru miró fijamente a Sensi, quien se sentaba tranquilamente en el centro de su sello experimental. Apenas pudo resistir la tentación de tomar ese cuerpo en ese instante. Pero la aterradora cantidad de chakra dentro de Sensi, su increíble complexión y su dominio del elemento rayo lo mantuvieron a raya. Sin una preparación meticulosa, no habría forma de que pudiera enfrentarse a Uzumaki Sensi. Soplo. Después de un tiempo, las líneas brillantes del sello de investigación de Orochimaru desaparecieron. Orochimaru habló. Eso es todo por hoy. Terminé mis exámenes. De hecho, Orochimaru también estaba considerando contratar a la Sensi para capturar el Rinnegan de Nagato o el Sharingan de Itachi Uchiha. Con el inmenso poder de la Sensi, incluso podrían tener la oportunidad de obtener el Rinnegan de Nagato. Pero Orochimaru decidió no hacerlo por el momento. Planeaba estudiar a la Sensi a largo plazo y, eventualmente, robar sus cuerpos como el receptáculo perfecto. Solo entonces sería fácil reclamar el Sharingan o el Rinnegan para sí mismo. Sensi, por supuesto, no tenía ni idea de que Orochimaru estuviera pensando tan a futuro. Tras colaborar en la investigación, él y Karin abandonaron el escondite de Orochimaru. En cuanto se marcharon, Karin miró a Sensi. Ese tipo no quiere lo mejor para ti. Tienes que tener cuidado. Al oír esto, Sensi extendió la mano y le revolvió el cabello a Karin. Ignorando su mirada molesta, lo despeinó por completo. Ja 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 ja. Te equivocaste por completo. Él es quien debería haber tenido cuidado. En ese momento, Orochimaru ya no representaba ninguna amenaza para él. Las Sensi se hacían más fuertes cada día, sin duda más fuertes que cualquier otra persona como Orochimaru. Y como fanático de las misiones, sabía que las Sensi del mañana serían más fuertes que las de hoy. Si Orochimaru no podía con él ahora, estaría en aún más problemas más adelante. Con el tiempo, Orochimaru acabaría ofreciendo sus talentos en diversas áreas para beneficio de la Sensi. Por el momento, Sensi aún no había decidido qué quería ni cómo usaría la ayuda de Orochimaru. Quizás formar la fuerza mercenaria más poderosa del mundo shinobi para luchar contra el clan Otsutsuki. La idea parecía buena, pero por ahora, su plan principal seguía siendo realizar misiones sin parar y hacerse aún más fuerte. Cuando alcanzara el nivel de un 10 colas humano, o incluso superior, quizás podría mirar a los Otsutsuki desde arriba y preguntarles la magnitud del golpe psicológico que les estaba infligiendo. Al final, la repentina llegada de Orochimaru al menos le permitió a Kakuzu descansar medio día.
Si Kakuzu hubiera sabido lo que le esperaba en las siguientes semanas, le habría estado profundamente agradecido. Akazuki existía desde hacía mucho tiempo, y Kakuzu había visto a muchos nuevos reclutas unirse, entusiasmados al principio, solo para relajarse con el tiempo. Supuso que las sensei podrían ser similares. Pero se equivocaba. Desde el día en que formaron su equipo de 2, Kakuzu había tenido un día incansablemente ocupado. Empezó a sospechar que, para la sensei, las 24 horas del día eran, de alguna manera, 48. Físicamente, Kakuzu podía alternar entre varios corazones, así que no se cansaba en ese sentido, pero mentalmente, estaba exhausto. Sensei era como una máquina de misiones sin alma, siempre en una misión o camino a la siguiente. Como ahora, los dos iban camino a otro trabajo. Bajo el cielo estrellado, Kakuzu solo podía observar en silencio, sin importarle si era el trabajo número 40 o el número 49 del día. Normalmente ignoraba las tareas mal pagadas, pero este lunático sensei aceptaba cualquier encargo que le encomendaran. Los dos se habían labrado una reputación considerable en el mercado negro de Rein. Los ninjas y las autoridades locales de Amegakure y las aldeas circundantes ya conocían a estos dos maestros de misiones. Siempre que se tratara de una solicitud de encargo, rara vez se negaban, y su tasa de finalización era increíblemente alta. Aún más impresionante, a pesar de su velocidad, mantenían una tasa de éxito del 100%. Kakuzu conocía esta información, pero no sentía alegría. Observó a Sensei hojeando otro montón de resúmenes de misiones mientras viajaba, y solo sintió un fuerte dolor de cabeza. Tal vez debería aceptar una misión para asesinar al daimyo del fuego y terminar en prisión por un tiempo, solo para descansar un poco. Sensei continuó estudiando los detalles de la misión mientras caminaba, ahora con Karin a cuestas. La chica aún era joven y no podía seguir la rutina de 24 horas tan fácilmente como Kakuzu, con sus múltiples corazones. Antes, se había quedado dormida mientras caminaban, así que la dejó descansar sobre su espalda. Media hora después, completaron su 50ª misión del día y llegaron a una posada con aguas termales. Kakuzu estaba exhausto. Antes de ir a su habitación, le dijo a la sensei: mañana nos tomaremos el día libre, sin misiones. Luego podremos continuar. Sensei se negó categóricamente. Absolutamente no. No podemos traicionar la confianza de la líder Nagato ni decepcionar las expectativas de la organización. Kakuzu simplemente lo ignoró y se fue a su habitación. Honestamente, no tenía nada que ver con la confianza de Akazuki. A Sensei le importaba más el dinero que su propia vida, y prefería morir sirviendo si eso significaba recibir más órdenes. Mientras algunos ninjas sueñan con convertirse en Hokage y proteger su aldea, el camino ninja de Sensei se reducía a 2 palabras: ganar dinero. Ignorando la frustración de su compañera, Sensei regresó a su habitación con Karin. La arropó para que pudiera dormir bien. Él, por su parte, retiró sus comisiones y las recompensas del sistema del día para empezar a trabajar. Ahora que se había difundido la noticia de sus hazañas, la cantidad de tareas que recibía se disparó. En esos días, acumuló una enorme cantidad de puntos de comisión, más de 10.000. Al visualizar el panel del sistema. O puntos de comisión, 10.102. No podía dejar de sonreír. Pero después de un rato, su rostro empezó a temblar de tanto sonreír. Fue un logro realmente enorme. Es hora de echar suertes. 10,000 puntos de comisión deducidos. Quedan 102 puntos. Sorteo de premios. Enhorabuena, has recibido 3 Shuriken. 3 kunais. Ninjutsu, liberación del rayo Chidori, nivel +1. Más un barra de chakra. Más un nivel de afinidad mundial. Felicidades, anfitrión. Tu afinidad con el mundo ninja ha alcanzado el nivel C. Has desbloqueado el Kekkei Genkai de la liberación de madera. Liberación de madera desbloqueada, nivel actual, D. Nuevo jutsu aprendido, liberación de madera técnica de corte. Nuevo jutsu aprendido, liberación de madera técnica de clon de madera. Nuevo jutsu aprendido, liberación de madera técnica de transformación de madera. ¿Qué pasa? ¿Conseguir un punto de afinidad mundial desbloqueó la liberación de madera? ¿Así que ahora puedo hacer el jutsu de la mansión de madera que quería? Al día siguiente, al amanecer. Auge. Con un fuerte golpe, Sensei irrumpió en la casa de Kakuzu. Kakuzu se negó rotundamente a levantarse, necesitaba descansar. Pero el siguiente movimiento de Sensei lo dejó atónito, simplemente lo agarró y lo arrastró al mercado negro de Rein para que buscara otro trabajo. Era realmente necesario que Kakuzu viniera. Había sido una figura constante en el mercado negro de Amegakure durante mucho tiempo. Con su formidable reputación y su tasa de éxito casi impecable, muchos clientes lo conocían por su nombre. Se rumoreaba que había asesinado al dios Shinobi, el primer Hokage. Esta leyenda lo convirtió en una de las mejores opciones del mercado negro. Aunque el nombre de Sensei crecía rápidamente, aún no se comparaba con el de Kakuzu. Después de todo, Kakuzu era un viejo G de los viejos tiempos. Así, gracias a la excelente reputación de Kakuzu, la creciente fama de Sensei y su disposición a aceptar prácticamente cualquier trabajo, tenían una enorme pila de propuestas de misión casi todo el tiempo. Un sueño hecho realidad para innumerables clientes que nunca antes habrían tenido la oportunidad de contratar a Kakuzu. Ahora, con el ritmo vertiginoso del dúo imparable, esos mismos empleadores no podían creer su suerte. Capítulo 14. Durante este periodo, ambos trabajaron juntos para completar pedidos con un éxito rotundo, despertando la curiosidad de clientes potenciales de todo el mundo. De camino al mercado negro de Amegakure, Kakuzu finalmente se negó a que las Sensei se lo llevaran como a un prisionero de clase S, simplemente caminaron juntos, uno delante y el otro detrás. Y, en efecto, en cuanto llegaron, atrajeron la atención de una multitud de empleadores. Una multitud los rodeó. Son Kakuzu y Uzumaki Sensei. ¿Dónde? Por fin. Vine hasta aquí solo para encontrarlos. Su tasa de éxito es absurdamente alta. Así es.
Esta es la segunda vez que me los pongo. De increíble, nuestro pueblo podría estar realmente a salvo ahora. En el mercado negro de Amegakure, la conversación bullía entre los numerosos empleadores presentes. Todos hablaban de Kakuzu, el legendario agente del mercado negro, y de Uzumaki Sensei, su nueva estrella en ascenso. La colaboración entre la leyenda inmortal del inframundo y su novata más prometedora parecía una garantía instantánea de fiabilidad. Y lo que era aún más sorprendente, jamás habían fallado en un solo trabajo. Mientras observaba a la densa multitud acercarse, el rostro de Kakuzu se contorsionó visiblemente. Arg. Aparte de esa Sensei terca y lunática, ningún shinobi normal aceptaría todos estos trabajos aleatorios. Algunas de estas misiones son tan triviales que podrían ser realizadas por Knin de cualquier aldea. Uf. Ese loco está desperdiciando su vida por dinero. Siguió a Sensei, suspirando para sus adentros. Gracias a su fama, ni siquiera necesitaban ir a la oficina de corretaje. Los empleadores acudían en masa, con cartas de misión en mano. A diferencia de Kakuzu, que seguía de mal humor, Sensei estaba radiante, prácticamente temblando de emoción. Gritó a todos los ansiosos clientes. No hace falta amontonarse, formad fila y esperad vuestro turno. Mira, no importa si tu tarea está bien pagada o mal pagada, extremadamente difícil o ridículamente fácil, siempre que el pago sea proporcional a la dificultad y sea un trabajo basado en comisión. Probablemente lo aceptaremos. Si tienen alguna pregunta durante el proceso de contratación, hablen con el señor Kakuzu. Si todo está listo, formen fila, acérquense y entréguenme sus informes de misión uno por uno. Dicho esto, la multitud hizo exactamente lo que se les indicó, formando dos largas filas. Al llegar a Kakuzu y Sensei, cada cliente entregó su recibo y acordó el importe y la fecha límite. Si la misión era de duración indefinida y el pago era suficiente, bastaba con una breve charla y confirmación. Al ver esa multitud, Kakuzu sintió un escalofrío. Mentalmente, hacía cálculos. ¿Tantas misiones? ¿Cuánto tardará esto? Muchas no pagan prácticamente nada. En circunstancias normales, solo elegiría unas pocas con recompensas altas. Están convirtiendo el mercado negro de Ame en un tablón de anuncios para todo. Incluso contrataron a alguien para encontrar un gato perdido. Uf. De repente, se oyó un crujido. Un clon de madera recién formado apareció junto a Sensei, quien le entregó uno de los papeles de la misión. Kakuzu se quedó mirando, sin apenas reaccionar ante la sorpresa de ver el elemento madera. ¿Qué estás haciendo ahora? Mientras hojeaba más formularios de misión, Sensei explicó sin dudarlo. Recuerdo haber oído hablar de ninjas que usan clones de sombra para ir a la academia. Entonces, si algunas tareas son triviales y requieren mucho tiempo, ¿por qué no utilizar clones de madera para ellas? Acababa de desbloquear la liberación de madera y estaba ansioso por poner en práctica la técnica de clonación de madera. Esta nota era de un empleador que quería que entrenáramos a un candidato a Agnin en el uso de shurikens. Puedo enviar a un clon de madera para que se encargue de cosas tan sencillas como esa. Esto me libera para misiones más desafiantes. Mientras las Sensei hablaban con desenfrenado entusiasmo, Kakuzu sintió que la cabeza le daba vueltas. Así que el clon de madera no estaba destinado a reducir la carga de trabajo general, estaba destinado a permitir que las Sensei se concentraran en tareas aún más difíciles. Con el tiempo, el flujo de empleadores disminuyó. Kakuzu se quedó con una enorme pila de formularios de misión en sus manos, sintiéndose un poco irreal. Mientras tanto, Sensei tenía al menos la misma cantidad. Algunos clientes que Kakuzu había rechazado simplemente se acercaron al final de la fila de Sensei y entregaron sus pedidos con éxito. Kakuzu, entrega tus papeles. Sin pensarlo dos veces, Kakuzu le entregó un montón de docenas de ellas, maldiciéndolas mentalmente como futuros dolores de cabeza. Pero Sensei las vio como docenas de nuevas oportunidades para hacerse más fuerte. Tengo más de 50 oportunidades para seguir perfeccionando mi forma de 10 colas humano, dijo con entusiasmo, aplaudiendo sobre el fajo de papeles que sostenía. Vamos a por todas. Trabajemos duro hasta que no podamos más. Kakuzu. Solo podía mirar al cielo con silenciosa angustia. Antiguamente, los empleadores solían ir a una aldea, grande o pequeña, a contratar ninjas. Pero con la influencia de Sensei y Kakuzu, todos empezaron a considerar el mercado negro de Ame como una alternativa. Sabiendo que estos dos completaban las misiones con rapidez y perfección, a la mayoría les resultaba más fácil confiar en ellos que hacer una solicitud formal en una aldea pequeña y escondida. Al mirar la carpeta de solicitud de misión, casi tan gruesa como un diccionario, en manos de Sensei, Kakuzu se sintió aturdido. Sensei sola había completado tantas misiones como todo el equipo de una pequeña aldea oculta. No era extraño que Kakuzu aniquilara sin ayuda a una aldea tan insignificante, pero igualar su capacidad de misiones él solo, eso lo desconcertaba. Y para colmo, Sensei prácticamente monopolizaba todas las ofertas de trabajo en el mercado negro. Kakuzu, te ves horrible, comentó Sensei casualmente, sosteniendo la mano de Karin mientras caminaban. Kakuzu respondió con tristeza, no creo que podamos seguir así. Es demasiado. Sensei hizo una pausa, reflexionó por un momento y luego asintió con seriedad. Tienes razón, Kakuzu. No podemos seguir así. Kakuzu suspiró aliviado hasta que escuchó el resto. Hemos sido muy negligentes hasta ahora. Podríamos volver fácilmente 3 veces al día, mañana, tarde y noche, para completar nuevas misiones. Solo pensar en la ansiedad con la que algunos clientes deben estar esperándonos me duele el corazón. El rostro de Kakuzu pasó de miserable a completamente negro. Eso no es lo que quise decir. Mientras tanto, se preguntaba si sería factible usar su ninjutsu combinado para matar a la Sensei. A ese ritmo, moriría de agotamiento. Llevar a cabo misiones a toda velocidad día tras día durante casi un mes lo había dejado agotado. En los viejos tiempos, Kakuzu recordaba con cariño, cualquier compañero problemático podía ser descartado con el tiempo. Pero eso no funcionaría aquí, las Sensei eran demasiado poderosas para ser derrotadas tan fácilmente. Cerca de allí, Sensei y Karin contaban dinero. Tras haber vivido un tiempo con él, Karin también comprendía la importancia del dinero.
Al observar su obsesión, decidió que la mejor manera de conseguir grandes recompensas era completar misiones interminables. Ja. Karin suspiró después de contar un poco la historia. Sensi levantó una ceja. ¿Calambres en las manos? Ella asintió con lástima. Tenían demasiadas monedas y billetes para contar todos los días. Sensi le sujetó las manitas y se las masajeó suavemente. Luego, descansa entre cada conteo, descansa y continúa después. Sonrojándose levemente, Karin apartó la mirada con un bufido. Sin embargo, por dentro, se tomó en serio su consejo. Sensi simplemente sonrió levemente, extendió la mano y volvió a alborotarle el pelo. Basta, gritó, golpeándolo en la espalda con los puños. Sin darse cuenta, lo estaba entrenando en taijutsu. Si algún día crecía y podía asestarle un puñetazo así a un enemigo, bueno, con el cuerpo de Sensi superando incluso la resistencia del tercer Raikage, él ya podía con su entrenamiento. Al observar la discusión, Kakuzu dejó escapar un largo suspiro e intentó una vez más razonar con Sensi. Creo que necesitamos días libres. Seguir así, 24 horas al día, 7 días a la semana, acabará por matarnos. Un poco de tiempo libre es crucial para un mejor desempeño en la misión. Capítulo 15. La sugerencia de Kakuzu fue rápidamente rechazada. Todavía inclinada sobre los documentos de la misión, Sensi respondió sin levantar la vista. No, lo veo como una afrenta al valor mismo de la vida. Y vamos, señor Kakuzu, después de este mes de trabajo ininterrumpido, ¿no hemos cosechado enormes recompensas? Ya sean las comisiones que ganamos o el crecimiento en nuestro ninjutsu, son cosas con las que la gran mayoría de los shinobis solo pueden soñar. Al oír esto, Kakuzu replicó. Lo que sueño es tener al menos un día libre por semana. Sensi soltó una risa estruendosa. Ja ja ja. Así que compartes mi visión, señor Kakuzu. Maravilloso. Kakuzu casi se levanta para golpearlo. ¿Dónde había oído que yo estaba de acuerdo con esas tonterías? En realidad, Sensi no había oído nada. Simplemente estaba obligando a Kakuzu a llegar a un consenso. Tener a Kakuzu cerca hacía que las misiones fueran el doble de eficientes, y Kakuzu no era rival para él, así que podía obligar a su compañero a ceder. Mientras Sensi pensaba en todo esto, Karin, que acababa de burlarse de él, se durmió, apoyando la cabeza en su hombro. Tras una breve vacilación, Sensi la alzó en brazos. Allí, en medio del bosque, si se enfermaba, sería problemático. A medida que el mes se acercaba a su fin, se acercaba un acontecimiento muy importante. Amegakure, Torre Alta. Esta era una de las bases principales de Akatsuki, donde solían celebrarse las asambleas mensuales. Afuera, la incesante llovizna de Amegakure caía sin parar. De hecho, esa lluvia incesante era una técnica sensorial a gran escala. Si alguna amenaza entraba en la aldea, Nagato lo sabría. Los miembros de Akatsuki llegaron uno a su punto de encuentro habitual. Pero esta vez no vieron a Nagato, sino a Pain. El cuerpo de Nagato se debilitaba, lo que lo obligaba a esconderse en las sombras y guiar a estos representantes. Al ver a Pain, los ojos de Orochimaru brillaron con intensa curiosidad. Nunca había perdido el interés en el Rinnegan, aunque la extrema dificultad para obtenerlo lo obligaba a esperar el momento oportuno. Cerca de allí se encontraba Uchiha Itachi, aún frío e impasible, sin revelar sus pensamientos en ningún momento. Sasori permanecía aún más inexpresivo. Su cuerpo real era una marioneta, así que expresar emociones no era precisamente su fuerte. Setsu llegó, observó su entorno y finalmente fijó su mirada en Conan. ¿Dónde está Nagato? Normalmente, verían a Nagato en silla de ruedas, pero esta vez no estaba. Los demás también sentían curiosidad, así que todos miraron a Conan tras la pregunta de Setsu. La mirada de Conan los recorrió a todos, con un tono completamente sereno. Nagato seguirá entrenando por un tiempo. De ahora en adelante, y en el futuro previsible, seguirá liderando a Akatsuki a través de él. Luego miró el cuerpo que una vez perteneció a Yaiko. Su voz se hizo aún más grave. Lo vas a llamar dolor. En ese momento, todas las miradas se posaron en la figura de Pain. Era aterradoramente realista, cubierto de varillas negras de chakra. Mediante estas varillas y el Rinnegan, Nagato controlaba sus caminos. Pain habló entonces, con voz fría y distante. No hay necesidad de preocuparse por asuntos tan triviales. Los planes de Akatsuki siguen siendo los mismos. Nuestro objetivo sigue siendo recaudar fondos suficientes y luego cazar a las bestias con cola para convertirlas en el arma definitiva. El mundo ninja necesita dolor, solo a través del sufrimiento puede aprender y crecer. Aunque la voz de Pain no era la misma que la de Nagato, su forma de hablar era claramente la misma. Las frases habituales sobre hacer que el mundo sienta dolor estaban presentes. Pero si muchos en Akatsuki realmente creían en esa visión era otra cuestión. ¿Dónde está Kakuzu? ¿Y el nuevo recluta que trabajaba con él? ¿Por qué no está aquí? Apenas terminó de hablar Pain cuando Setsu volvió a mirar a su alrededor, visiblemente confundido. Al darse cuenta de que Kakuzu había desaparecido, al igual que la persona recién llegada que le habían asignado, la curiosidad de Setsu se intensificó. Al escuchar la segunda pregunta, varios de ellos mostraron expresiones extrañas. El dúo de Kakuzu era conocido desde hacía tiempo como el dúo de la muerte. En el pasado, Kakuzu había llevado a numerosos compañeros a la muerte. Si su nuevo compañero estaba ausente, era probable que él también estuviera muerto. Al principio, Setsu no comprendió la situación. Al cabo de un momento, se dio cuenta, y entonces su rostro, mitad negro, mitad blanco, se curvó en una sonrisa traviesa. En ese momento, 3 figuras llegaron tarde, Uzumaki Sensei, Kakuzu y Karin, que iba justo detrás de ellas. Fueron las últimas en aparecer. Karin, la linda mascota, se aferró a Sensei, mientras Kakuzu se arrastraba detrás, visiblemente exhausto. Al ver que todas ya estaban presentes, Sensei esbozó una sonrisa de disculpa. Disculpen la demora. Nos ocupamos de algunas cosas en el camino, por eso llegamos tarde.
Al ver su radiante sonrisa, muchos miembros de Akatsuki parecieron sorprendidos. No esperaban que, después de un mes, un recién llegado que había colaborado con Kakuzu siguiera con vida. El nombre dúo de la muerte no era ninguna broma. A lo largo de los años, Kakuzu había causado la muerte de más de un compañero. Por lo tanto, sobrevivir casi un mes a su lado decía mucho de Sensei. Al principio, Nagato, a través de Pain, no esperaba mucho de la Sensei. Entre todos los miembros, solo Uzumaki Sensei había exigido tantas condiciones para unirse. Pero ahora, un mes después, no solo estaba vivo, sino que había contribuido enormemente a la organización. En la mente de Nagato, esto debía significar que las Sensei también albergaban un profundo desprecio por este mundo decadente. Parecía ansiosa por infligirle dolor. La impresión que Conan tenía de Sensei, el recién llegado, no era mala. Le recordaba un poco a Yaiko por su ingenio y desenfado. Solo Sensei era incluso más excéntrico que Yaiko. Al pensar en lo que había oído sobre el ritmo frenético de sus misiones, el rostro tranquilo y encantador de Conan adquirió una expresión un tanto peculiar. Mientras los demás mostraban visible sorpresa, Orochimaru permaneció tranquilo. Reflexionó para sí mismo. Alguien como él no moriría tan fácilmente. Su dominio del estilo relámpago es impresionante. El otro día, tuve que usar un triple Rasomon para detener uno de sus ataques. Orochimaru no sabía que, para entonces, las Sensei se habían vuelto tan fuertes que ya ni siquiera podían jugar juntas. Si volvían a luchar, las Sensei podrían usar el golpe infernal, estocada de un dedo para atravesarlo al instante. En cuanto a Sasori, no tenía una opinión formada sobre Sensei, solo que si Sensei podía sobrevivir un mes con Kakuzu, estaría calificado para permanecer en Akatsuki por el momento. No muy lejos de allí, Oshigaki Kisame se inclinó hacia Uchiha Itachi y le habló en voz baja. Oye, Itachi-san, ¿qué opinas del recién llegado? Itachi hizo una pausa. Ese ninja, Uzumaki Sensei, es formidable. Por lo que he deducido, destruyó fácilmente 2 de las máscaras de miedo a la tierra de Kakuzu. Y la noche que se unió al grupo, demostró un talento increíble para el elemento rayo, una maestría como si fuera una bestia con cola hecha de chakra. Como Sensei nunca había luchado con todo su poder frente a ellos, Itachi no estaba del todo seguro de sus límites. Kisame sonrió ampliamente. Escuchando eso, me gustaría entrenar con él para construir camaradería. Kisame, por supuesto, aún no había experimentado el dolor del golpe infernal y permanecía felizmente ajeno a todo. Itachi podría haber añadido más, pero guardó silencio. En realidad, consideraba a Sensei otra persona peligrosa, cuya presencia aumentaba el nivel de peligro de Akatsuki en su conjunto. Actuando en secreto en nombre de Konoha, Itachi concluyó que sería mejor vigilar al recién llegado en las sombras, recopilando información. En realidad, a Sensei no le importaba en absoluto destruir una aldea ni iniciar una guerra, solo quería hacerse más fuerte hasta volverse invencible. Pero Itachi no tenía forma de saberlo. Finalmente, un abatido Kakuzu entró tambaleándose, siguiendo al grupo de Sensei. Los miembros de Akatsuki se giraron hacia él. Para su asombro, parecía completamente transformado, profundas ojeras y encorvado como si estuviera exhausto. Kakuzu parecía completamente exhausto, y se notaba en su rostro. ¿Cómo no iba a estar cansado, con el ritmo desenfrenado de un compañero como ese? Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 16. Al entrar en la sala de reuniones, Kakuzu parecía aturdido, como si estuviera completamente exhausto. Verlo en ese estado dejó a todos sin palabras. Kakuzu poseía la técnica del miedo al rencor terrestre. Perder los estribos normalmente no sería un gran problema. Pero ahora parecía completamente exprimido hasta la última gota. ¿Qué demonios había pasado? Orochimaru no pudo resistir la tentación de burlarse de Kakuzu cuando lo vio. Kakuzu, ¿qué demonios te ha estado haciendo la Sensei Uzumaki? Te ves extremadamente agotada. No me digas que el miedo al rencor de la tierra tiene sus límites. Kakuzu estaba tan aturdido que ni siquiera oyó el golpe de Orochimaru. Sin decir palabra, buscó un lugar para sentarse y descansar. Trabajar en dúo con la Sensei durante las últimas semanas lo había dejado exhausto. Tan pronto como Sensei y Kakuzu llegaron, Pain habló con calma. Durante este periodo, los ingresos de la organización fueron 10 veces mayores que antes. Todos en Akatsuki reaccionaron con evidente sorpresa. No fue solo un aumento del 30 a 40%, sino que se multiplicó por 10, un aumento del 1000% en las ganancias. Oshigaki Kisame mostró sus filas de dientes afilados, luciendo perplejo. ¿Significa esto que la organización tiene una nueva fuente de ingresos? Como cualquier aldea shinobi, Akatsuki se financiaba tomando un porcentaje, el 50%, de cada misión completada por sus miembros. Por lo tanto, Kisame asumió naturalmente que debía haber surgido otra fuente de ingresos. Pain sacudió su cabeza negativamente. No. La razón de este aumento es que el dúo Kakuzu y Uzumaki Sensei completaron una gran cantidad de pedidos. Todo el grupo volvió a intercambiar miradas. Esos dos actuaban de forma casi irracional. Sus esfuerzos habían multiplicado por 10 los ingresos de la organización, una hazaña increíble. Mientras todos seguían atónitos, Pain continuó. Últimamente, cada vez más gente viene a Megakure para realizar misiones shinobi regulares, además de publicar solicitudes en el mercado negro. Pero los propios ninjas de la aldea se enfrentan a un grave problema, muchos no encuentran trabajo. Muchos ninjas se quejan de que apenas tienen dinero para comer. Ahora que Nagato, a través de Pain, controlaba la aldea, una Megakure más próspera obviamente lo beneficiaría. Pero en realidad, la situación no mejoraba. Una aldea no prospera con solo un puñado de shinobi poderosos. Sus ninjas de nivel medio y bajo son la base de esa torre. Generan la mayor parte de la riqueza de la aldea y, si maduran, se convierten en la siguiente generación de shinobi de élite o incluso en miembros permanentes. Si estos ninjas de nivel medio luchan por sobrevivir, podrían desertar. Si eso sucediera, la aldea estaría al borde del colapso. Naturalmente, Nagato y Akatsuki no querían ese resultado. Setsu se quedó sin palabras. ¿Qué quieres decir?
Si más clientes traen misiones, ¿no debería facilitarles a los ninjas de la aldea encontrar trabajo y contribuir a su desarrollo? No entendía por qué el aumento de pedidos significaba que los ninjas locales de Ame conseguían menos trabajo. En cuanto Setsu habló, Pain lanzó una mirada de desaprobación a Uzumaki Sensei. Pregúntale a nuestro nuevo recluta sobre eso. Todas las miradas se posaron en Sensei, quien estaba en un rincón contando dinero. Sorprendido por las miradas, soltó una risa incómoda antes de responder tímidamente. Solo estoy haciendo mi parte por la organización. Apoyo plenamente la visión de Akatsuki, aceptar órdenes continuamente es mi camino ninja. Además, si alguno de ustedes necesita contratar a un ninja, solo contáctenme, les daré un 5% de descuento. Y si tienen contactos de clientes que necesiten contratar a alguien, refiéranmelos. En cuanto reciba el pago, les daré el 5%. Al principio, Sensei parecía avergonzado. Sin embargo, cuanto más hablaba, más serio se ponía. Era evidente que, en lo que a la obra misional se refiere, era extremadamente serio, no bromeaba. Karin, por su parte, solo pudo darse una palmada en la frente. Una cosa era que aceptara todas las misiones externas, pero ahora también intentaba negociar con sus propios compañeros. Todas las miradas se volvieron, interrogantes, hacia Kakuzu. Estaba sentado en un rincón, con un aspecto casi inerte. En Akatsuki, era considerado el rey del engaño. Pero, de alguna manera, Sensei lo había llevado a ese estado, cuán absurdamente ambiciosa era Sensei. Setsu miró alternativamente a Kakuzu, que estaba tendido en el suelo, y a Sensei, que estaba contando dinero. ¿Me estás diciendo que Uzumaki Sensei está incluso más entusiasmada con las misiones que Kakuzu? Pain asintió con seriedad. Exactamente. Basándome en la información que tengo. Desde que Sensei se unió al equipo, ha trabajado día y noche sin parar. Usa clones para gestionar órdenes de bajo y medio nivel. Además, literalmente vacía el mercado negro 3 veces al día, mañana, tarde y noche. Así que casi todos los pedidos anunciados allí acaban siendo comprados por ellos. En el mercado negro, la gente los llama máquinas de matar misiones. Que yo sepa, su récord es de 171 trabajos completados en un solo día. Por eso los ninjas de nivel medio y bajo de Ame no consiguen trabajo. Cuando Pain terminó, todos miraron a Sensei y Kakuzu con una mezcla de admiración e incredulidad. ¿De verdad eran humanos, trabajando sin parar durante un mes entero? Y para maximizar su cobertura, Sensei incluso usó clones de madera. Itachi usó clones de sombra para asistir a la Academia Ninja en su lugar, pensando que era lo máximo que podía hacer. Ahora, se daba cuenta de que siempre había un desafío mayor que superar. Sensei simplemente sonrió tímidamente. Solo estoy haciendo lo que tengo que hacer por la organización. Luego le entregó a Karin una caja con dinero. Karin, por favor, cuenta las comisiones pagadas anteriormente. Teníamos prisa por llegar a la reunión, así que no tuve tiempo. Karin asintió y comenzó a trabajar con destreza. Mientras tanto, Sensei sacó un grueso fajo de formularios de misión, tan grande como un diccionario. Kisame se quedó sin aliento al verlos y se giró hacia Itachi. Yo. Itachi-san, ¿esto es, toda prueba de comisión? La visión de esos papeles, quizás 50 o 60 en total, dejó a Kisame atónito. Ante la mirada atónita de todos, Sensei comenzó a cortar la baraja de fichas de misión como si fueran cartas de juego. Entonces, brotaron ramas de árbol, formando clones de madera. Le dio una ficha de misión a un clon para que la manejara y continuó separando el resto. ¿Él simplemente usó agente desmoldante para madera? Orochimaru se puso de pie de un salto, alarmado y angustiado. Imposible, aparte del primer Hokage, nadie debería ser capaz de dominar el elemento madera. Y ahora este loco enviaba a un clon de madera en una misión, incluso en medio de una reunión. Todos los demás estaban igualmente atónitos. Miraron a Kakuzu con compasión. Finalmente, Kakuzu recordó el verdadero motivo de su visita. Reunió fuerzas para hablar. Estoy en una situación terrible. Al menos por ahora, no debería recurrir al mercado negro. La organización necesita asignarle un compañero a Sensei, o dejarlo operar solo. Fijó su mirada en Pain y Conan, esperando que cambiaran de misión. Si seguía así, acabaría tan destruido como la forma dividida de Setsu. Idealmente, dejaría que los 6 caminos del dolor se fueran con la Sensei, un bando ya muerto, el otro imparable. Serían perfectos el uno para el otro. Pero la solicitud de intercambio fue denegada. Ante la mirada suplicante de Kakuzu, Conan, con su cabello azul envuelto en la capa negra y roja con forma de nube, negó con la cabeza. En Akatsuki, Kakuzu incluso formó equipo con Orochimaru, pero los resultados de la colaboración con la Sensei fueron muy superiores. La fría voz de Conan explicó. Hasta ahora, tú y Sensei han sido la dupla más eficiente. Nadie más aquí puede seguirles el ritmo, ni a ustedes ni a él, en las misiones. Han tenido un éxito excepcional estas últimas semanas, multiplicando por 10 los ingresos de Akatsuki. Nunca hemos tenido tan buena financiación. Si seguimos recaudando fondos a este ritmo, podremos comenzar el plan final antes. Su razonamiento era sólido y Kakuzu no tenía forma de refutarlo. Capítulo 17. En esta etapa, la principal prioridad de Akatsuki es amasar una gran cantidad de dinero. Solo así podrán avanzar rápidamente a la siguiente fase, capturar bestias con cola para forjar un arma de bestia con cola y realizar los preparativos necesarios. Desde el punto de vista de Kakuzu, el argumento de Conan era irrefutable, pero en el fondo, seguía protestando para sí mismo. No, esto no funcionará. Pase lo que pase, no puedo seguir colaborando con Sensei Uzumaki. Claro, a mí me gusta ganar dinero tanto como a cualquier otra persona, pero ese tipo valora el dinero por encima de su propia vida. Si sigo trabajando con él, incluso si no muero en una misión, probablemente me desplomaré de agotamiento en el trabajo. Necesito encontrar la manera de cambiar de pareja. Orochimaru, mi antiguo compañero, era definitivamente mucho mejor en comparación.
Pensando en esto, Kakuzu miró a Orochimaru, su antiguo compañero de equipo. Orochimaru tenía sus problemas, pero al lado de Sensei, incluso parecía preferible. Al menos Orochimaru no funcionaba como una máquina de misiones incansable, realizando tareas sin parar día y noche. Al notar la mirada de Kakuzu, Orochimaru comenzó a admirar el paisaje, fingiendo ignorar la súplica de ayuda. Observó su entorno con aparente desdén, burlándose de él en su interior. J.E. Cuantos más fondos recaude la organización, más fondos de I y D me corresponden. En esta etapa, Akatsuki está básicamente acumulando recursos. Uno de nuestros mayores gastos es mi investigación experimental. Además, ya contraté a Uzumaki Sensei para que me ayude a largo plazo. Te equivocas, Kakuzu. Kakuzu no podía leer la mente de Orochimaru, pero solo por su expresión era evidente que Orochimaru no tenía ningún interés en volver a formar un dúo. Kakuzu extrañaba los buenos tiempos con Orochimaru, el dúo inmortal, al menos sonaba mejor que este dúo sobrecargado. Al ver el rostro abatido de Kakuzu, Conan sintió una punzada de lástima por él. Había sido durante mucho tiempo el miembro más incansable de la organización, pero ahora su mirada estaba vacía y agotada. Claro que, si ni siquiera Kakuzu, quien poseía la técnica del miedo al rancor de la tierra, podía seguir el ritmo de la Sensei, entonces emparejarlas con alguien más no tenía sentido. Además, Kakuzu tenía un prestigioso nombre en misiones, y combinarlo con la Sensei era sin duda una alianza de fuerza y fuerza. Tanto al elegir las misiones como al ejecutarlas, todo marchaba a la perfección. Pero después de observar a Kakuzu, que parecía tan flácido como una planta marchita, Conan finalmente habló. Tú y la Sensei seguirán siendo una célula de dos. Sin embargo, Pain ajustará el sistema de misiones en la aldea para imponer límites a la Sensei. Cuando Conan terminó, Pain también habló. Aunque ustedes dos han causado algunos problemas menores en Amegakure, esto no afecta el panorama general. A partir de ahora, el sistema de misiones de la aldea cambiará. Las tareas de menor nivel ya no se transferirán al mercado negro. La aldea asignará estos trabajos específicamente a sus propios ninjas desempleados. En cuanto a ustedes dos, cuando acepten misiones aquí en la aldea, no tienen por qué contenerse. Pueden completarlas como quieran. Al darse cuenta del alcance del entusiasmo de la Sensei, Pain no tenía intención de reprimirlo, simplemente estaba reequilibrando el sistema de misiones de la aldea. De esta manera, los ninjas de nivel medio e inferior tendrían tareas y la aldea podría mantenerse estable, mientras que las Sensei podrían seguir operando a plena capacidad. Los ninjas de nivel medio e inferior forman la columna vertebral de una aldea oculta. Si colapsan, toda la aldea se derrumba. Dado que Amegakure serviría como base de Akatsuki durante mucho tiempo, Pain no podía permitir que se desintegrara. Pero también quería que la Sensei y Kakuzu mantuvieran su excelente rendimiento y ganaran aún más dinero. Kakuzu. La declaración de Pain dejó atónito a Kakuzu. De hecho, estaba modificando la estructura de misiones de la aldea para darle a la Sensei aún más margen de maniobra, prácticamente animándolo a usar todo su poder. Kakuzu, en esencia, se veía obligado a seguir el ritmo de una Sensei aún más poderosa. ¿Qué justicia había en eso? Sensei, sin embargo, estaba disgustado. No estoy de acuerdo. Me resulta imposible excluirme por completo de todas las tareas de baja dificultad. Puedo reducirlas, pero no eliminarlas por completo. Gracias a su sistema mercenario, el crecimiento de poder de Sensei se vio impulsado por la finalización ininterrumpida de misiones, incluyendo el envío de clones de madera a tareas fáciles. Si el sistema restringiera el número de misiones que podía realizar, su crecimiento se ralentizaría, algo completamente inaceptable. El rostro de Pain no mostró ninguna reacción mientras respondía con calma. No hay necesidad de apresurarse. Tengo otra tarea para ti. Últimamente, los Ame han estado asumiendo agresivamente todo tipo de tareas ninja, lo que ha afectado a las aldeas vecinas. Debido a esto, y al problema de Karin, Kusagakure está extremadamente insatisfecho con nosotros. Tengo la intención de contratarte para resolver este problema. Puedes manejarlo como creas conveniente, siempre y cuando ningún ninja de Kusa nos cause problemas. Lo clasificaré como una misión de rango S y te pagaré 1.000.000 de rayo. Pain sabía exactamente cómo manejar la personalidad de Sensei. Si no había un elemento de comisión, Sensei podía simplemente ignorar las instrucciones. Pero cuando se le imponía un precio, demostraba ser no solo confiable, sino también peligrosamente eficiente. Con una tasa de éxito perfecta en las misiones y sin trucos aparentes, los resultados estaban garantizados. Al oír esto, Sensei se animó. ¡Wow! Me cayó una misión en las manos justo en medio de la torre de Amegakure. Parece que podría tener aún más potencial. Recordando lo que sabía sobre Kusagakure, que se especializaba en aprender y adaptar jutsus de otras aldeas, Sensei tuvo algunas ideas. Se aclaró la garganta y propuso. Veo 3 posibles formas de solucionar esto. 1. La peor opción, eliminar a todos los ninjas Kusa que intenten causar problemas. Pero esto no beneficia ni a la aldea ni a la organización, no hay ganancias a largo plazo y podría provocar represalias constantes. 2. Una mejor opción, capturarlos vivos e integrarlos al círculo externo de Akatsuki. Nuestro grupo carece no solo de miembros principales, sino también de suficientes afiliados capaces. 3. En el mejor de los casos, subyugamos a Kusagakure y lo ponemos completamente bajo nuestro control. En ese momento, se volvió hacia Pain, esperando una decisión. Dolor. Por un momento, no supo qué hacer. Normalmente, la estrategia habitual era matar a cualquier ninja hostil. ¿Desde cuándo era posible capturarlos para reclutarlos o tomar el control de su aldea? ¿Por qué querría conquistar Kusagakure? ¿No ves que los ninjas débiles de Amegakure ya son una pesada carga? ¿Para qué añadir más? Sus palabras fueron directas, pero tenían sentido. Los ninjas de Kusagakure podrían ser inútiles, solo más oportunistas. Si Pain no tenía intención de gestionar las operaciones diarias de la aldea, ¿por qué molestarse en traer a otro grupo de shinobis de bajo nivel como una carga? Si el funcionamiento normal de la aldea no importaba, incluso los ninjas Ame más débiles eran sin duda superfluos.
Capítulo 18. Sensi comprendió que la filosofía de Pain era cultivar un camino de élite. En esencia, el núcleo de Akatsuki estaba formado por ninjas rebeldes de alto calibre, clase S, de las aldeas principales. Pero Sensi reformuló su propio punto de vista y lo presentó de la siguiente manera. Señor Dolor, usted está pasando por alto un punto importante aquí. El próximo objetivo de Akatsuki es capturar bestias con cola y transformarlas en armas. Las 5 grandes aldeas shinobi poseen una cada una, mientras que las aldeas más pequeñas no a medida que las 5 grandes potencias se expanden, ejercen una enorme presión sobre las aldeas más pequeñas, poniendo en peligro su supervivencia y crecimiento. Si ese es el caso, ¿por qué no someter o aliarse con estas aldeas más pequeñas, uniéndose contra las 5 grandes naciones? ¿De verdad planeamos enfrentar solo a nuestro pequeño grupo de miembros principales contra las 5 grandes naciones? Al oír esto, Pain guardó silencio por un momento. Nunca había considerado semejante estrategia. Pero, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Desde esa perspectiva, sin duda había muchos aliados potenciales para Akatsuki y Amegakure entre las aldeas shinobi más pequeñas. Actualmente, la estrategia de reclutamiento de Akatsuki consiste en buscar ninjas rebeldes de élite de rango S, Kakuzu, Sasori, Orochimaru, Kisame, Uchiha Itachi y Sabusa antes de su partida, entre otros. Cada uno poseía habilidades notables, pero por una u otra razón, se volvieron indeseables en sus aldeas de origen. Además de estos miembros de élite, Akatsuki solo contaba con un pequeño grupo de forasteros de bajo rango, e incluso ese número era escaso. Originalmente, el plan de Nagato, Pain, era seguir el camino de la élite, reclutar poderosos ninjas rebeldes de diversas aldeas. Sin embargo, las palabras de Sensi eran totalmente válidas. Las aldeas más pequeñas no tenían ninguna posibilidad de competir con las 5 grandes, y por lo tanto, inevitablemente albergaban resentimiento contra ellas. Subyugar o aliarse con algunas aldeas más pequeñas para resistir a las grandes potencias era un plan realista. Mientras Pain reflexionaba sobre esto, Sensi también criticó internamente la estructura de Akatsuki. Dado que los miembros principales de la organización son todos ninjas rebeldes de élite, en teoría suena impresionante, todos son de rango S. Pero en realidad, no son tantos, se podrían contar con los dedos de las 2 manos. Siempre que surge una misión un tanto desafiante, suele ser el mismo grupo pequeño el que se envía. Si andamos cortos de personal, el propio Nagato acaba controlando los 6 caminos del dolor para capturar gente. Esto revela 2 problemas importantes. Primero, la fuerza de combate de alto nivel es insuficiente. Segundo, no existe un sistema para desarrollar nuevos talentos. Nagato era consciente, en parte, de estas debilidades. Pero hasta entonces, si sus subordinados podían cumplir la tarea, la cumplían. De lo contrario, recurriría a Pain. Sin embargo, la sugerencia de Sensi abrió una nueva vía de razonamiento. Con este enfoque, Akatsuki podría reunir más fuerzas y alcanzar sus objetivos con mayor rapidez. Pain todavía estaba sopesando los pros y los contras cuando Sensi volvió a hablar. Ahora mismo, Amegakure no tiene escasez de solicitudes de trabajo. Más clientes que nunca vienen aquí a pedir shinobi. Gracias a Kakuzu y a mí, espero que vengan aún más en el futuro. He oído que algunos empleadores que viven lejos de aquí han empezado a visitarnos precisamente por nuestra creciente reputación en el mercado negro. A medida que esa reputación sigue extendiéndose, se espera que el número de nuevos clientes aumente. Si subyugamos o nos aliamos con Kusagakure, tenemos mucho que ganar. Podemos aprovechar la capacidad de los ninjas de Kusa para aprender e investigar jutsus. Además, obtendríamos ingresos adicionales. Y si ampliamos nuestro contingente de ninjas de nivel medio y bajo, algunos podrían convertirse en talentos extraordinarios. Podríamos asignarles misiones de dificultad moderada, dejando solo el trabajo de alta prioridad a nuestros miembros principales. En resumen, hay mucho más que podemos hacer en esta dirección, y todo ello beneficiaría al futuro de la organización. Al oírlo, muchos miembros de Akatsuki que se encontraban alrededor de la alta torre miraron a Sensi con asombro. Hasta entonces, solo lo conocían como un lunático obsesionado con las misiones. Pero resultó que también poseía un talento especial para la planificación y la estrategia. Por un instante, algunos se preguntaron si Sensi podría servir como estratega para Akatsuki, similar al rol del clan Nara en Konoha. Descartaron la idea rápidamente. Si tuvieran que elegir entre quedarse en la base asesorando o ir a misiones, Sensi seguramente se apresuraría a completar más tareas. Intercambiando miradas, Pain y Conan admitieron en silencio que Sensi tenía razón. Él mismo se sintió algo satisfecho. Claro que Sensi era un viajero del tiempo disfrazado. Su perspectiva más amplia provenía de toda una vida de conocimiento profundo. La idea era esencialmente formar alianzas para enfrentar a un enemigo común, y las aldeas más pequeñas, presionadas por los 5 grandes, podrían ser posibles aliadas o vasallas. Finalmente, Pain tomó una decisión. Se volvió hacia la Sensi y les habló con seriedad. Tu sugerencia es buena. Adoptaré tu plan más ambicioso, subyugar a Kusagakure. Al oír esto, los ojos de Sensi se iluminaron. Se frotó las manos y se volvió hacia Pain. Necesito aumentar mis tarifas. ¿Dolor? Sensi se encogió de hombros, luciendo avergonzada, pero hablando sin rodeos. Diferentes tareas tienen diferentes precios. Si quieres que te ofrezca un servicio más completo, necesito una compensación extra. Al fin y al cabo, si quieres que el caballo corra, tienes que alimentarlo, ¿no? Ante un individuo tan excéntrico, Pain solo podía ceder o asignar la misión a otro. Pero ninguno de los demás miembros era ideal para el trabajo, y si la misión tenía éxito, Akatsuki tendría mucho que ganar. Así que, tras deliberar un poco, Pain cedió. Muy bien, 10 millones de rayo para que tú y Kakuzu pongan a Kusa bajo nuestro control. Sensi meneó la cabeza negativamente. Señor Pain, la situación en Kusagakure es complicada. Dentro de la aldea, hay 2 facciones rivales, Kusa no Hitsu, fruta de la hierba, y Kusa no Hana, flor de la hierba. Están enfrascadas en intensas luchas internas y son extremadamente xenófobas, por lo que no será fácil enfrentarse a ellas. Además, sus ninjas se especializan en estudiar y adoptar jutsus de otros lugares. Se pueden ver técnicas de aldeas grandes, medianas y pequeñas.
Y se dice que en Kusagakure existen poderosas herramientas ninja, quizás incluso reliquias del sabio de los 6 caminos. Sensei todavía estaba reflexionando sobre la dificultad de la tarea cuando Pain lo interrumpió. Entiendo. Solo ve directo al grano. Sensei sonrió, frotándose los dedos. En pocas palabras, conquistar Kusagakure es más caro. Solo te pido que la eleves al nivel del maestro Chiriku. La mención del nivel del maestro Chiriku hizo que Pain y los demás se estremecieran instintivamente. Tras pasar tanto tiempo con Kakuzu, Sensei claramente había adquirido malos hábitos, como citar anuncios de recompensas como medida del valor de una persona. Era de mala educación, pero a ojos de un mercenario, así funcionaban las cosas. Pain miró a Kakuzu, quien estaba más familiarizado con las listas de recompensas. ¿Cuál es la recompensa de Chiriku? Kakuzu respondió sin dudarlo. 36 millones de rayo. Era una enciclopedia ambulante de información sobre el mercado negro, especialmente sobre las altas recompensas. Antes de que Sensei se uniera al equipo, Kakuzu pasaba la mayor parte del día planeando cómo eliminar a estos objetivos de alto valor. Ahora, abrumado por el trabajo bajo las órdenes de Sensei, solo quería descansar. Al escuchar el número, Pain se preguntó si no deberían intentar eliminar a Chiriku ahora, solo para recuperar el enorme gasto. Capítulo 19. Afortunadamente, gracias al mes de misiones ininterrumpidas de Sensei, las finanzas de la organización aumentaron considerablemente. De lo contrario, Nagato no habría tenido los fondos para pagar una comisión tan alta. Levantó la cabeza y se dirigió a Sensei una vez más. La organización te pagará 36 millones de rayo para someter a Kusagakure. Nueva comisión detectada. El cliente, Nagato, líder de Akatsuki. Objetivo, someter a Kusagakure. Recompensa, 36 millones de rayo. Dificultad, rango S. Bono del sistema, 36.000 puntos de comisión. Sensei estaba radiante. 36.000 puntos de comisión, suficientes para 36 invocaciones de 10. Esta única misión estaba destinada a ser una mina de oro. Durante el último mes, a pesar de haber completado numerosas tareas en Ame, los trabajos de rango S escaseaban y a menudo implicaban asesinar objetivos importantes en el país del fuego, como el daimyo, los 12 guardianes ninja o incluso el tercer Hokage. No le habría importado aceptarlos, pero Kakuzu se negó, argumentando que Akatsuki aún estaba en una fase inactiva y no podía hacer nada demasiado extremo. En consecuencia, las Sensei solo habían acumulado una gran cantidad de encargos menores de mucha menor calidad. Sintió mucha envidia. Está bien, jefe, dijo, frotándose las manos con satisfacción. No hay problema, déjamelo a mí. Pain asintió bruscamente. Vete. Sin perder tiempo, Sensei le hizo un gesto a Karin, caminó hacia Kakuzu y le dio una palmadita en el hombro. Está bien, pequeño Kaku, basta de perder el tiempo. Es hora de irnos. Kakuzu dejó escapar un largo suspiro de agotamiento. Prefería encargarse de la misión solo haberse arrastrado a la interminable oleada de misiones secundarias de la Sensei. Era cierto que trabajar en equipo con él tenía ventajas. Su tasa de éxito era del 100% y era increíblemente eficiente. Aunque el cuerpo de Kakuzu se iba desgastando poco a poco, sus ganancias seguían aumentando. Aún así, no podía descansar. Al final, no tuvo otra opción. Así que siguió a Sensei fuera de Amegakure, acompañado por Karin. Pronto, estaban caminando por la calle. Saber que regresaban a Kusagakure ponía nerviosa a Karin. Allí, a ella y a su madre las trataban como medicamentos ambulantes. Cada vez que un ninja de Kusa resultaba herido, la obligaban a ella o a su madre a dejar que los mordieran para curar sus heridas. Sus recuerdos de Kusagakure eran oscuros y dolorosos. Sensei pareció recordar esto, pues con una pequeña sonrisa alborotó el cabello de Karin, ignorando sus protestas. No te preocupes. Cuando lleguemos, me encargaré de todos y cada uno de los que te mordieron. Karin parpadeó, dándose cuenta de repente de que, comparado con los ninjas Kusa, Sensei probablemente era más aterrador. Y, una vez completada esta nueva misión, se volvería aún más fuerte. Además, una futura alianza entre Kusagakure y los Ame podría brindarle más tareas, permitiéndole fortalecerse indefinidamente a través del sistema mercenario. Además, le aguardaba una tarea importante en Kusa, alguien de la facción Kusa no Hitsu llamado MUAI, que quería capturar a un Jinchuriki para recolectar una gran cantidad de chakra y desbloquear la caja de la felicidad suprema, una herramienta ninja legendaria. MUAI solo necesitaba chakra, así que no entraba en conflicto con los planes de Akatsuki para las bestias con cola. En otras palabras, compartían un objetivo. MUAI podía convertirse tanto en aliado de Akatsuki como en cliente. En resumen, incluso antes de completar esta misión, Sensei sintió que ya había ganado. Kusagakure era pequeña, situada entre grandes potencias, el país del fuego, el país de la tierra y otras. Desde la perspectiva de estas naciones, era una zona de contención vital, pero para la propia Kusa, atrapada en el fuego cruzado de múltiples guerras shinobi, no era precisamente una bendición. Su territorio era pequeño, su política compleja y carecía de un kage. Exteriormente, tenía un jefe de aldea. Tras bambalinas, dos facciones principales, Kusa no Hitsu y Kusa no Hana, luchaban por el control. Ahora, tres figuras vestidas con túnicas negras y nubes rojas caminaban por un camino hacia Kusagakure. Delante de ellas iba un joven pelirrojo, atractivo y relajado, como si simplemente estuviera dando un paseo. Obviamente, era Sensei. A su lado, Karin lo seguía ansiosamente, el regreso al lugar de su traumática infancia la ensombrecía. Suspiró para sus adentros. Así que vuelvo a ese lugar cruel, ¿verdad? Nos trataron a mí y a mi madre como simples instrumentos de curación. La constitución curativa de su madre le permitió usar su chakra como material médico para humanos. Si un ninja Kusa resultaba herido, lo mordía y lo curaba rápidamente. La madre de Karin continuó brindándole tratamiento hasta que quedó exhausta, agotando todo su chakra y perdiendo la vida.
temiendo que Karin corriera la misma suerte, murió desesperada. Después de caminar un rato, Sensi notó que el humor de Karin empeoraba. Le dio otra palmadita en la cabeza y dijo: «No te preocupes. Primero iremos a tu casa y les daremos una lección a esos idiotas. Te vengaré a ti y a tu madre». Karin murmuró un agradecido gracias, con la voz entrecortada por la emoción. Si fuera mayor, quizás Sensi la habría dejado vengarse personalmente, pero en ese momento, solo tenía unos 10 años. No quería obligarla. Justo detrás de ellos llegó Kakuzu, quien permaneció en silencio por un rato antes de finalmente hacer una pregunta. «¿Cómo exactamente planeas someter a Kusagakure?» No era una tarea fácil. Kakuzu, en todos sus años de misiones, nunca había recibido una asignación como esa. Sin detenerse, Sensi respondió con naturalidad. «Sencillo. Vayamos directamente al jefe de la aldea y a los ancianos del consejo. Sobornamos o reclutamos a quien esté dispuesto, a los que no, los descartamos». Kakuzu reflexionó sobre esto y se encogió de hombros. Que los obedientes se queden con el trabajo, mata al resto. Simple, pero efectivo. Habían avanzado un poco más cuando la expresión de Sensi cambió ligeramente. Su sentido del mantre, de la fruta del rayo, estaba constantemente activo, lo que le otorgaba una amplia gama de percepción. Recientemente, tras un mes de misiones frenéticas, había elevado el desarrollo de la fruta al nivel S, ampliando drásticamente su alcance. Karin, también a través de su ojo mental Kagura, notó algo y les alertó urgentemente. Se acercan enemigos. Hay una emboscada en el bosque. En ese momento, la expresión de Kakuzu se tornó más seria. Durante el último mes, se había acostumbrado a las advertencias de Karin, pero le sorprendió darse cuenta de que, momentos antes, Sensi ya había dado señales de haberlas notado. Comprendió que la agudeza sensorial de Sensi era incluso mayor que la de Karin. Por dentro, estaba atónito. Así que no solo domina una absurdo liberación del rayo, sino que también supera a Karin en percepción. Mientras admiraban el paisaje, el ninja Kusa se acercó rápidamente. El ancho camino estaba desierto, pero sabían que enemigos invisibles acechaban cerca. Suiz. En un instante, una lluvia de shurikens cayó desde todas las direcciones, bloqueando todas las rutas de escape. «Cállate». Sensi simplemente agarró a Karin y desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Kakuzu también desapareció. Los ninjas de Kusa se quedaron paralizados, incapaces de comprender cómo se habían movido tan rápido. Auge. Un rugido atronador estalló cuando las Sensi cruzaron el campo de batalla en una fracción de segundo. Un rayo cayó sobre los ninjas de Kusa, dejándolos hechos trizas. «Ah. Perdóname». Gritaron de terror, pero muchos ni siquiera lograron hacerlo antes de ser eliminados. Así que... Sonido metálico. Sensi reapareció junto a Karin, mientras Kakuzu permanecía a poca distancia con los brazos cruzados. Preguntó: «¿Por qué no mantener con vida al menos a uno para interrogarlo y obtener información?» Sensi respondió con desdén. «Mira a estos niños. ¿Creen que saben algo?» Kakuzu resopló levemente, sin responder. Si fuera por él, habría retenido al líder del escuadrón para al menos obtener algo de información. Pero bueno. En ese momento, los que acechaban más adelante se dieron cuenta de que algo andaba mal. Karin percibió el cambio y rápidamente informó. Los ninjas del bosque cercano se retiraron, probablemente estén corriendo de regreso a Kusagakure para dar la alarma. ¿Qué debemos hacer? Capítulo 20. Las preocupaciones de Karin eran, obviamente, innecesarias. Sin ningún maestro de nivel Kage, ¿cómo podría este grupo pobre en recursos de Kusagakure manejar a Uzumaki Sensi en su estado actual? Al escuchar la preocupación de Karin, Sensi simplemente se rió. Que regresen e informen lo sucedido, eso es perfecto para que entren en pánico los líderes de Kusagakure. Tan pronto como estos peces gordos se reúnan para discutir un plan, podremos arrestarlos a todos a la vez. De lo contrario, el panorama político de Kusagakure es un complejo caos de facciones. Ni siquiera sé quiénes son los miembros del liderazgo. Si no están reunidos en algún lugar, perderemos tiempo buscándolos uno por uno. Esta explicación provocó que Kakuzu y Karin intercambiaran miradas. Ninguno de los dos esperaba que la razón por la que Sensi no se había molestado en lidiar con los ninjas emboscadores era precisamente para reunir a los líderes enemigos en un solo lugar. Mientras tanto, en Kusagakure, los superiores estaban en alerta máxima. Habían recibido la noticia de que su activo estratégico vital, Karin, había sido secuestrada por un shinobi de Ame. Y recientemente, este enemigo había estado haciendo alarde de ello con descaro, manteniendo a Karin a su lado. Eso era intolerable. Andar con Karin como si nada pasara era claramente una gran afrenta para Kusa. Incluso con la corrupción y el caos reinando en Kusa, coincidían en un punto. Debían eliminar al ninja pelirrojo de Ame que había secuestrado a Karin y recuperar su recurso estratégico crucial. No podían permitirse provocar a Konoha ni a Kirigakure, pero seguro que podían con Amegakure, ¿verdad? No era como si Anso el salamandra siguiera vivo para hacerlos temblar. Lo que no sabían es que, tras la muerte de Anso, Amegakure había pasado de ser simplemente resistente a ser absolutamente impenetrable. Ni siquiera un ninja de nivel Kage de las grandes naciones podía garantizar que saldrían ilesos si causaban problemas allí. Sala de conferencias de Kusagakure. El jefe de la aldea, Chiya, junto con los ancianos y figuras importantes de las diversas facciones de Kusa, estaban reunidos. Chiya miró a uno de los ambo enmascarados de la aldea. Repita la información que hemos recopilado. Envuelto en vendajes apretados, Kusa Ambo habló con una voz neutral y sin tono. El grupo que enviamos para tomar represalias contra Megakure y traer de vuelta a Karin fue aniquilado. Nuestros 22 ninjas están muertos, incluyendo a 2 Jounin al mando. Según información de nuestro Ambo, fue el ninja pelirrojo que capturó a Karin quien los mató. Su nombre es Uzumaki Sensi, originario de Amegakure, y últimamente ha estado muy involucrado en el mercado negro de Ame.
Actualmente, este ninja se dirige a Kusagakure, llevándose consigo a sus compañeros y a Karin. Al oír esto, todos en la sala se estremecieron. Su supuesto escuadrón de represalia, compuesto por 2 líderes de equipo Jounin, había sido diezmado. Es cierto que un Jounin de una aldea pequeña podría considerarse más débil, quizás más cercano al nivel de un Chunin de élite de una aldea grande. Pero, desde la perspectiva de Kusa, sus propios Jounin seguían siendo extremadamente formidables. El hecho de que fueran diezmados de esa manera no se debía a la incompetencia de los shinobi de Kusa, sino a la abrumadora fuerza del oponente. Todos los altos funcionarios comenzaron a hablar al mismo tiempo. ¿Es exacta esta información? ¿Solo un shinobi estadounidense llamado Uzumaki Sensei mató a nuestros 22 ninjas sin ayuda de nadie? ¿Por qué viene a Kusagakure con Karin? ¿Para entregarse? ¿Cuántos están con él? ¿Quién lo ayuda? La reunión se volvió ruidosa. Solo un individuo, MUAI, vestido con una capa roja oscura, mantenía la calma. Solo le importaba capturar una bestia con cola para drenar su enorme chakra y desbloquear esa maldita herramienta ninja. Los asuntos de la aldea no le interesaban mucho. Aún así, había oído rumores sobre Uzumaki Sensei, al parecer, un ninja que arriesgaba su vida por dinero, siempre en misión o camino a ella. Capturar una bestia con cola solo sería difícil, quizás podría colaborar con la Sensei. Silencio. El jefe de la aldea, Chiya, impuso el orden. Recorrió la sala con la mirada, esperando a que se hiciera el silencio antes de volver a hablar. La información del Ambo es confiable. Nuestra prioridad es descubrir cómo enfrentar a este enemigo. Kusagakure no tenía nada que ver con los guardianes de la puerta de Konoha, Kamizuki Izumo y Agane Kotetsu, cuya presencia incluso disuadió a Pain de cruzar la puerta principal. Chiya dirigió su pregunta a la sala. Uno de los ancianos de la aldea, con la misma capa roja oscura que MUAI, se puso de pie. Una máscara negra y dorada con motivos equinos ocultaba su rostro. Este anciano era Wima, un veterano de alto rango de la aldea. Después de examinar la asamblea, Wima habló en voz baja. Si fue capaz de masacrar él solo a 2 de nuestros mejores Jonin, además de a otros 20 ninjas, su poder debe ser extraordinario. Incluso en una aldea grande, alguien así estaría cerca del nivel de un Kage. Al oír esto, MUAI, sentada a un lado, no pudo evitar apretar los músculos con nerviosismo. ¿De verdad esta gente era tan ajena al mundo exterior? Un solo Jounin de cualquiera de las 5 grandes aldeas podría haber acabado con ese escuadrón Kusa con la misma facilidad. Mientras MUAI reflexionaba sobre esto, los ojos de Chiya se volvieron hacia él. MUAI, ¿cuál es tu opinión? MUAI se encogió de hombros. Averigua por qué vino a Kusagakure y luego decide. Aún no sabemos cuál es su propósito. Su sugerencia fue inmediatamente ahogada por otras voces. Eso es absurdo. Ya está atacando nuestra aldea. ¿Por qué querría una conversación amistosa? Mató a 22 de nuestros ninjas. Debe morir aquí en Kusa. Exactamente. Tenemos que matarlo o arruinaremos la reputación de nuestra aldea. Mi subordinado, Ata Shinichi, puede derrotar a Uzumaki Sensei. Al oír su nombre, Ata Shinichi, otro Jounin de Kusa, pareció completamente perplejo. ¿De verdad soy tan fuerte? Nadie me lo dijo. La reunión se sumió en el caos, pero aún así llegaron a un consenso básico. Si esta Uzumaki Sensei se atrevía a asesinar a su gente y secuestrar a Karin, tendrían que asegurarse de que nunca saliera con vida de Kusagakure. Demostrarían al Ame que ya no estaban en la era de Anzo la salamandra. Chiya rápidamente dio las órdenes. Ata Shinichi, junto con todos los Jounin que no están actualmente en una misión y la élite Ambu, todos detendrán a los intrusos. Mata a Uzumaki Sensei y a cualquier shinobi de Ame que esté con él. Trae a Karin de vuelta. En ese momento, Ata Shinichi y los otros Jounin saludaron y desaparecieron. Al entrar a Kusagakure, Uzumaki Sensei entró tranquilamente con Karin, sin mostrar ningún signo de precaución. Primero vayamos a tu casa. Empaca todo lo que quieras llevar. Luego, cuando nos vayamos, podremos llevar tus cosas de vuelta a Megakure. Karin asintió obedientemente. El grupo de 3 se dirigió a la pequeña casa que una vez compartió con su madre. De inmediato, Karin comenzó a recoger sus pocas pertenencias. Hacía tiempo que no vivía allí, y parecía como si otros ninjas hubieran saqueado el lugar en su ausencia. Todo estaba desperdigado, la casa saqueada. Las escenas familiares en esa habitación hicieron que Karin derramara lágrimas silenciosas mientras ordenaba todo. En ese momento, los ninjas de Kusa llegaron afuera, liderados por el Jounin de élite Ata Shinichi y el capitán Ambo. Al presentir su llegada, Karin se ansió y corrió a la ventana para observar. Vio a Sensei, con los brazos cruzados, conversando tranquilamente con Kakuzu. Oye, Kaku, ¿por qué no haces algo para variar? Esfuérzate. Es tarea de ambos, no te quedes ahí sentado todo el tiempo. Al escuchar las palabras de Sensei, Kakuzu arrojó tranquilamente 3 kunai al aire. Suiz, suiz, suiz. Avanzaron velozmente, atravesando instantáneamente las gargantas de 3 ninjas Kusa. Tras apuñalarlos con un golpe preciso, apuñalaron a 3 más que estaban detrás de ellos. ¿Qué fue eso? Los ninjas de Kusa quedaron paralizados por la sorpresa. Pero, tras un instante de silencio atónito, lanzaron su ataque. Mátenlos. Estilo acuático, bala de dragón de agua. Estilo de fuego, gran bola de fuego. Mientras formaban rápidamente sellos manuales, Sensei pisó el suelo. Rayo, deslizamiento de tierra. Maricón. Rayos de electricidad azul brillante danzaron salvajemente por la tierra, formando arcos serpenteantes a gran velocidad. En un abrir y cerrar de ojos, los ninjas de Kusa convulsionaron en masa en el suelo. Solo un pequeño grupo, como Ata Shinichi, escapó con un rápido movimiento corporal. Dedo relámpago. Sensei levantó un dedo y disparó una lanza de relámpagos que atravesó instantáneamente el hombro de Ata Shinichi. Otra descarga de relámpagos siguió, arrojando a cada uno de los élites de Kusa al suelo, retorciéndose de impotencia. Mirando al capitán Ambo que aún respiraba, Sensei dijo.
reúne a todos los altos funcionarios de Kusagakure y diles que vengan. Tengo unas palabras para ellos. Claro que, si prefieren no venir, siempre puedo aniquilar Kusagakure por completo. El capitán Ambu, pálido de terror, huyó de inmediato. Poco después, llegaron todas las figuras importantes de Kusagakure, tras darse cuenta de que esos intrusos no eran simples Flynn. El jefe de la aldea, Chiya, también asistió, visiblemente impresionado por la corta edad de este ninja de nivel Kage. Intentando mantener la voz firme, preguntó. ¿Qué asuntos tienes en nuestro pueblo? Sensi levantó 3 dedos. Estoy aquí por 3 razones. 1. Quiero que Kusagakure castigue a quien causó la muerte de la madre de Karin. 2. A partir de ahora, Kusagakure se convertirá en un estado vasallo de Amegakure. 3. ¿Dónde está MUAI? Me gustaría hablar de un asunto con él. Al oír esto, Chiya se puso furiosa. Tú. Eso es demasiado. Capítulo 21. Kusagakure y Amegakure eran simplemente aldeas de nivel medio o pequeñas. Entonces, ¿por qué Kusa debería convertirse en vasallo de Ame? Otras figuras importantes de Kusa también negaron con la cabeza, reacias a ceder. Solo aparecieron en persona porque Uzumaki Sensei era formidable y, al menos, estaba dispuesta a dialogar. Si las negociaciones fracasaban, Kusa aún podría pagar un alto precio por matarlo. Kusagakure no se inclinará ante nadie. Y nunca ejecutaremos a nuestros propios ninjas. Estamos abiertos a negociaciones sinceras, no a amenazas. Estamos todos preparados para bajar juntos, si es necesario. Al ver su afrenta, Sensei decidió que no tenía sentido continuar con un debate infructuoso. Simplemente levantó el brazo, señalando una zona boscosa cercana, y preguntó. ¿Ves ese campo abierto? Los ancianos Kusa intercambiaron miradas perplejas. Ese lugar es obviamente un bosque, ¿por qué lo llama campo? Mientras observaban, una violenta ola de chakra relámpago comenzó a irradiar desde Sensei. 60 millones de voltios, dragón del trueno. En un instante, innumerables arcos de luz azul eléctrico se reunieron ante él. Rugido. Un aterrador rugido de dragón recorrió el aire, mientras innumerables rayos de liberación del rayo se fusionaban en un enorme dragón de trueno. Boom, 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 boom. Rugiendo con una fuerza inimaginable, avanzó por el bosque lejano. Árboles y arbustos se hicieron añicos o se convirtieron en cenizas carbonizadas. El antaño frondoso bosque fue arrasado, transformado en un desierto de barrancos y escombros carbonizados. Al presenciar esto, los oficiales de Kusa guardaron silencio de inmediato. Ni siquiera una bestia con cola sería capaz de causar tal destrucción, en el mejor de los casos. Los ancianos que habían estado gritando momentos antes cambiaron por completo de tono. Pero, pensándolo bien, quizá nuestro pueblo hizo algunas cosas mal. Aquellos que dañaron a Karin y a su madre deben ser severamente castigados, para que se preserve la justicia en Kusa. Kusagakure no tiene una vida fácil, debemos aprender del camino de resiliencia de Ame, solo bajo su liderazgo podemos aspirar al desarrollo, a pesar de las 5 grandes naciones que nos oprimen. Estamos totalmente de acuerdo con los términos del señor Sensei. Ante una bestia con cola humanoide como Sensei, ¿cómo se atreverían a oponérsele? Ni siquiera alguien tan poderoso como MUAI dijo nada. Claro, muchas solo fingían sumisión. El poder de Sensei era demasiado aterrador, así que fingieron sumisión mientras planeaban cómo enfrentarse a él más tarde. No pasó mucho tiempo hasta que todos los responsables de la muerte de la madre de Karin fueron sacados de su antigua casa. De rodillas. Ata Shinichi, el Jonin de élite de Kusa, gruñó, blandiendo su espada. La Sensei lo habían dominado casi al instante, así que se encogió de miedo a su alrededor. Pero con estos bastardos, se sentía libre de usar todo su poder. Por suerte para él, nunca había estado involucrado en ningún abuso contra la familia de Karin. Oh querido, oh querido. Mientras la espada de Shinichi destellaba repetidamente, las cabezas rodaban una tras otra. Estos ninjas habían abusado de la capacidad curativa de la madre de Karin hasta que murió demasiado joven, con todo su chakra agotado. Ahora que habían caído allí, la venganza por la madre de Karin estaba completa. Observando desde el interior de la casa, Karin solo sintió un dulce alivio. Miró a Sensei con la gratitud brillando en sus ojos. En su interior, se prometió a sí misma que algún día demostraría su valía. Sin él, seguramente habría compartido el triste destino de su madre. Después de vengar a la madre de Karin, Sensei miró a Kakuzu y luego se volvió hacia el líder de Kusagakure. Este hombre luchó contra el dios Shinobi, Hachirama Senju. Él es el señor Kakuzu. Para convertirse en vasallos de Ame, ustedes, líderes de Kusa, pueden discutirlo con él. La expresión de Kakuzu se endureció, parecía que no había escapatoria a estas negociaciones. Al escuchar la presentación de Sensei, Chiya se puso seria. Entiendo. Señor Kakuzu, entonces por favor venga con nosotros a la sala de conferencias para que podamos discutir los próximos pasos. Kakuzu no se negó y se fue con el alto consejo de Kusa. Mientras tanto, MUAI se quedó, pues Sensei había mencionado previamente que quería hablar de negocios con él. Curiosa, MUAI esperó. En cuanto los demás se fueron, Sensei se acercó a él con naturalidad. MUAI, ¿quieres capturar una bestia con cola, verdad? Hasta entonces, MUAI había mantenido la calma, pero su rostro cambió bruscamente al oír esas palabras. Pequeñas llamas de chakra de fuego danzaron en sus manos. En efecto, tenía este objetivo, pero era un secreto, como lo sabían las Sensei. Antes de que MUAI pudiera actuar, Sensei continuó. Kusagakure está lleno de viejos testarudos, y sinceramente, la mayoría de los peces gordos aquí solo esperan el momento oportuno para apuñalarme por la espalda. No voy a malgastar mi energía sometiendo a cada uno de ellos individualmente. Cooperemos. Te ayudaré a capturar una bestia con cola, por una pequeña tarifa, claro, y, a cambio, tomarás el control total del liderazgo de Kusa. Acabas de ver mi poder. Y aunque capturar una bestia con cola es difícil, para mí no es nada imposible. En realidad,
Para alguien del nivel de Sensi, enfrentarse a una bestia con cola no era tan difícil, pero obviamente no lo diría. Después de todo, hay que pedir un precio alto y aceptar menos. Además, capturar una bestia con cola idealmente significaba una misión a largo plazo. Estas legendarias armas nucleares del mundo ninja merecían el rango más alto y las mejores recompensas del sistema. MUAI permaneció en silencio, dividido entre la sorpresa, la emoción y la cautela. Se preguntó cómo sabía Sensi que necesitaba el chakra de una bestia con cola. Aún así, no había duda de su fuerza, pero ¿valdría la pena aliarse con Sensi contra los ancianos de Kusa? Recordó cómo sus intentos de acercarse a esa caja de la felicidad suprema fueron obstruidos por esos mismos veteranos atrincherados. Y de verdad que hay que derrocarlos, pensó. Bajo su dominio, Kusagakure está condenada a desaparecer, sin futuro alguno. Finalmente, MUAI se volvió hacia Sensi. ¿Qué necesito hacer? Sensi sonrió satisfecha. Solo necesitas hacer esto. Los dirigentes de Kusa no tenían ni idea de que su noche de insomnio estaba a punto de comenzar. Estallido. En la mansión del jefe de la aldea, Sensi derribó la puerta de Chiya. Al entrar, no vio a nadie en la cama. Chiya había huido inmediatamente por la ventana. El hombre estaba asustado. Pensó que ya habían estabilizado a Sensi antes, pero allí estaba, atacando de nuevo por la noche. Al llegar a la azotea, Chiya finalmente recuperó el aliento, solo para encontrarse con que Sensi y MUAI ya lo esperaban. El que estaba en su habitación era, de hecho, un clon de madera. Al verlos a ambos, Chiya se quedó atónito y furioso. ¿Qué creen que están haciendo? MUAI. ¿Intentan destruir Kusagakure? No pudo avanzar más. Con un simple toque de su dedo, un rayo impactó a Sensi, dejándolo inmóvil. MUAI salió disparado hacia arriba. Liberación de fuego, prisión celestial. Una palma llameante golpeó a Chiya, liberando marcas negras en forma de cruz que se extendieron por su cuerpo, sellando todo su chakra y dejando su destino completamente en manos de MUAI. Y eso fue solo el comienzo. Todos los peces gordos de Kusagakure compartirían un destino similar. En otra parte de la aldea, en otro tejado, una figura se movía con rapidez, un anciano llamado Wima, vestido con su capa roja oscura y su máscara de caballo negra y amarilla. Momentos antes, había recibido un mensaje urgente de otro anciano, Ginyu, advirtiéndole que MUAI los había traicionado y estaba ayudando a Sensi, la invasora, a tomar el control del liderazgo de Kusa. Maldita sea. Necesito escapar de la aldea y buscar refugio en Konoha. Wima empleó toda su velocidad en su huida, aunque aún no estaba seguro de si lograría escapar sano y salvo. Y, de hecho, tenía razón. Dos figuras aparecieron en su campo de visión, bloqueándole el paso. Al mirarlas, Wima tembló de rabia. Uzumaki Sensi. Ya acordamos convertirnos en vasallos del clan Ame, ¿por qué atacarnos aún más? Y MUAI, despreciable traidor, ayudando a un forastero a tomar el liderazgo de nuestra aldea. Pero Sensi no estaba de humor para discutir. Levantó la mano. Dedo relámpago. Soplo soplo. Un arco azul radiante impactó a Wima, con serpientes eléctricas danzando sobre él. La diferencia de poder era monumental, el anciano no tuvo oportunidad de esquivarlo y ahora yacía paralizado, con los músculos paralizados por el crepitante rayo. Liberación de fuego, prisión celestial. Capítulo 22. MUAI se acercó al anciano Wima y golpeó la mesa con la palma de la mano. Zumbido. Dos patrones de sellado negros entrelazados aparecieron instantáneamente en el cuerpo del anciano Wima. A partir de ese momento, todo el alto consejo de Kusagakure, incluyendo al jefe de la aldea, Chiya, quedó bajo el control de MUAI. ¿Qué haremos a continuación? Tras someter al anciano Wima, MUAI se giró para preguntarle a Uzumaki Sensi. Juntos, se movieron con una velocidad impresionante, usando elemento fuego, prisión celestial para encerrar a todos los superiores de Kusa. Ahora Kusagakure estaba prácticamente en manos de MUAI, o mejor dicho, también en manos de la Sensi. Sensi reflexionó sobre esto y luego le dijo a MUAI. A continuación, vigila a esos ancianos Kusa. Ya acepté nuestra colaboración, no te preocupes. Deberías conocer mi reputación en el mercado negro estadounidense. Mañana llevaré al equipo de regreso a Amegakure, mientras tanto, ocúpate de lo que queda aquí en Kusa. MUAI asintió levemente. Confiaba en la reputación de Sensi tanto como en su poder, y por ahora, simplemente no había mejor compañero disponible. Tras terminar su conversación con MUAI, Sensi regresó a la posada de Kusagakure para pasar la noche. No ocurrió nada más hasta la mañana siguiente. Temprano a la mañana siguiente, Sensi llevó a Karin con él para tocar la puerta de Kakuzu. Silbido. Para sorpresa de Sensi, Kakuzu abrió la puerta justo cuando estaba a punto de llamar. Comparado con el incansable trabajo de misiones anteriores, esta tarea, dominar Kusagakure, había sido mucho más pacífica para Kakuzu. Ayer, tras firmar los acuerdos necesarios con los líderes de Kusa, había regresado a su habitación en la posada a descansar. Desde que se convirtió en compañero de Sensi, rara vez dormía bien, así que era un privilegio poder descansar bien. Al ver a Kakuzu, Sensi lo saludó con una sonrisa. Buenos días, Kaku. Todo está arreglado aquí en Kusa. Ahora volvamos a Ame para entregar la tarea y luego empezaremos la siguiente. Al escuchar esa última oración sobre una misión próxima, Kakuzu sintió que era una exageración. Su buen humor por haber dormido hasta tarde se evaporó instantáneamente. Así que los tres llegaron a las puertas de Kusagakure. A diferencia de su llegada anterior, esta vez todos los peces gordos estaban allí para despedirlos. El jefe Chiya, el anciano Wima, el anciano Gyou y los demás. Ninguno llegó por iniciativa propia, por supuesto, claramente fue idea de MUAI. Aunque Kakuzu no había participado en la operación de la noche anterior, conocía al menos lo básico de lo que habían pasado esos líderes. Karin, por otro lado, estaba algo sorprendida, se había quedado dormida al anochecer y no se había enterado de lo ocurrido esa mañana.
Al ver a todas esas figuras, antaño poderosas, despidiéndose, supuso que, tras convertirse Kusa en vasallo de Ame, estas altivas figuras se habían inclinado. Poco antes de dejar Kusagakure, Sensei habló con MUAI. Vuelve a Ame conmigo para que puedas reunirte con la alta dirección. Torre Amegakure, dentro de una habitación equipada con sistemas de soporte vital. Allí se encontraban los cuerpos reales de Nagato y Conan. Tras una breve conversación, Conan preguntó: ¿Crees que el plan de Sensei funcionará? Nagato asintió. Tiene un buen plan y es capaz de ejecutarlo. Si él y Kakuzu fracasan, enviaré a los 6 caminos del dolor para solucionar la situación. Al reunir a las bestias de cola y crear nuestra arma, es inevitable que nos enfrentemos a las 5 grandes naciones. Reunir algunas aldeas de nivel medio o pequeño a nuestro lado y seleccionar shinobi prometedores de entre ellas para entrenar como nuestra élite es una excelente idea. Aunque Nagato tenía fe en Sensei y Kakuzu, aún no creía que ya hubieran logrado someter a Kusa. En ese momento, la expresión de Nagato cambió ligeramente. Al notarlo, Conan preguntó: ¿Qué ocurre? La cara de Nagato mostró confusión. Han vuelto. Estaba vigilando todo Amegakure, así que, como era de esperar, vio al grupo de las 4 Uzumaki Sensei caminando con aire de superioridad a través de la tormenta. Conan se preguntó: ¿volvieron tan pronto? ¿Fracasaron o se dieron por vencidos? Ni siquiera estuvieron 3 días en Kusa. ¿Cómo lograron dominarla tan rápido? En realidad, solo para evaluar la situación, deberían haber tardado al menos 2 o 3 días. Nagato no estaba seguro de la respuesta, pero después de pensarlo un momento, respondió: a juzgar por su comportamiento, no parece que hayan fracasado ni se hayan rendido. Ya casi están en la torre. Lo veremos con nuestros propios ojos en breve. En ese momento, Sensei, Kakuzu y Karin se dirigían a la base de Akatsuki dentro de la torre. MUAI, quien venía como emisario de Kusagakure, no fue llevado a las instalaciones de la organización. Sensei lo hizo esperar en una posada en algún lugar de Amegakure. Había mucha gente en la base de Akatsuki. Todos se sorprendieron de ver a Sensei y Kakuzu de regreso tan pronto. Sabían que la pareja había partido hacía poco para la misión. ¿Quién habría imaginado que regresarían tan pronto? Mientras Sensei y Kakuzu se dirigían a ver a Pain, los otros miembros se reunieron en la plaza de la torre, curiosos por saber por qué habían regresado. Cerca de Uchiha Itachi estaba Kisame, de piel pálida y con aspecto de tiburón. Mirando a Sensei y Karin, Kisame preguntó: Oye, Itachi-san, ¿cómo es que Kakuzu y ese chico nuevo volvieron tan pronto? Creí que su misión era someter a Kusagakure. ¿De verdad es tan fácil capturar una aldea shinobi entera hoy en día? El rostro de Kisame estaba lleno de desconcierto. Itachi negó con la cabeza, sin comprender cómo habían regresado tan repentinamente. Orochimaru, Sasori y Setsu también estaban presentes, observándolos con curiosidad. Los 3 pronto llegaron ante el propio Pain, quien miró a Sensei impasible. ¿Te has metido en problemas? Sensei hizo una pausa momentánea y luego respondió con desdén. ¿Problemas? En absoluto. ¿Qué problemas podríamos tener? Derribar un lugar como Kusa no es para tanto. Pain, Conan, Orochimaru, Sasori, Kisame y Setsu se giraron para mirar a Sensei, atónitos. Incluso una acampada corta habría llevado más tiempo que esto, así que, si Sensei no mentía, la velocidad de la misión fue demencial. Pain fijó en Sensei una mirada firme. Explica cómo fue la misión. Sensei lo resumió sucintamente. Kakuzu y yo entramos a Kusagakure, entonces. Informó sobre la operación en Kusa paso a paso. Al terminar, recuperó el contrato que habían firmado los superiores de Kakuzu y Kusa, sacándolo de su almacenamiento espacial. La mayoría en Akatsuki ya sabía que Sensei poseía algún tipo de ninjutsu espacio-temporal, así que a nadie le sorprendió especialmente verlo crear documentos de la nada. Cuando Pain escuchó el informe completo de la misión, ya se inclinaba a creer que la subyugación había sido un éxito. Y ver el acuerdo firmado reforzó esa certeza. Sensei y Kakuzu habían cumplido su misión. El rostro de Pain permaneció inexpresivo, pero tras él, Nagato, controlándolo desde la cámara de soporte vital, estaba profundamente conmocionada. Es cierto que Kusa era solo una aldea shinobi de tamaño pequeño o mediano, pero no podía ser subyugada tan fácilmente. El hecho de que las Sensei lograran hacerlo con tanta rapidez y contundencia fue impresionante incluso para los estándares de Nagato. Otros miembros de Akatsuki también quedaron impactados. Orochimaru entrecerró sus ojos serpentinos y examinó a Sensei con renovado interés, reflexionando para sí mismo. Este tipo debe tener mucho más poder del que ha demostrado. Además, su éxito se debió en parte a una red de inteligencia desconocida. Según él, ni siquiera hubo una fase de recopilación de información, parecía saberlo todo sobre Kusa. Así fue como él y Kakuzu lograron derrotarlo de forma tan contundente en menos de 2 días. Orochimaru había estado considerando a Sensei como un posible recipiente perfecto desde que presenció sus extraordinarias habilidades de liberación del rayo. Ahora, Orochimaru también estaba intrigado por la aparente red de información de Sensei, de alguna manera extremadamente eficiente e insondable. Sus investigaciones privadas no habían descubierto rastro alguno de una red real. Esto solo hacía que las fuentes de Sensei fueran aún más misteriosas. Itachi, a su vez, empezó a sospechar aún más de la Sensei. Akatsuki estaba compuesto por formidables ninjas rebeldes, pero incluso entre ellos, las Sensei destacaban. Al principio, Setsu sintió la misma sorpresa que los demás. Luego, la sospecha se apoderó de él, todo parecía demasiado bueno para ser verdad. Él dijo en voz alta: ¿No es posible que MUAI y los líderes Kusa se aliaran para engañarte? Se dieron cuenta de que no podían derrotar a Sensei y Kakuzu, así que fingieron rendirse en connivencia con MUAI. Quién sabe, quizá ya estén buscando ayuda en Konoha o en alguna otra facción. Dada la notoria astucia de Setsu, quien incluso traicionó a Madara al final, su inclinación a sospechar de un engaño no era sorprendente. Interpretando las acciones de los demás con la mentalidad de un estratega, naturalmente consideró que Kusa podría simplemente estar fingiendo rendición.
Capítulo 23. El comentario de Setsu dejó a Uzumaki Sensei prácticamente sin palabras. Tenía mucha información sobre MUAI que no había compartido, y no sentía la necesidad de hacerlo. Pero mientras alguien la entendiera lo suficiente, sabría que esta vez no estaba fingiendo. Después de que Setsu expresó sus dudas, Pain y el resto de Akatsuki dirigieron su atención a Sensei y Kakuzu. Sensei simplemente sonrió y dijo con calma. El actual responsable de Kusagakure, MUAI, me acompañó a Ame. Se aloja en una posada en Amegakure, que yo mismo organicé. Conan, como una de las figuras más importantes de Ame, puede ir a hablar con él sobre cómo nuestras aldeas pueden cooperar y desarrollarse. Si Kusa realmente se ha sometido a Ame, se aclarará cuando comiencen las negociaciones. Al escuchar esto, la expresión de Setsu se volvió ligeramente tensa. Si el verdadero líder de Kusa no se hubiera rendido ante Ame, obviamente no habría venido a Amegakure. Además, los detalles de la Sensei eran bastante convincentes, por lo que la historia parecía muy creíble. Tan pronto como Sensei terminó de hablar, Pain inmediatamente dio las órdenes. Conan, ve a la posada donde se aloja el enviado de Kusa y habla sobre el desarrollo y la cooperación entre nuestras dos aldeas. Además, por favor haga el pago de Sensei. Al escuchar las palabras de Pain, Conan le entregó a Sensei un cheque canjeable en la casa de cambio local. Comisión completada. Ha sometido con éxito a Kusagakure. Recompensa de la tarea, 36.000 puntos de comisión. Recibir una recompensa tan generosa trajo una enorme sonrisa al rostro de Sensei. Principalmente porque planeaba desquitarse de otra empresa lucrativa de inmediato. Tras recibir su recompensa, no perdió tiempo e inmediatamente organizó un sorteo de lotería. 36.000 puntos de comisión deducidos. Puntos restantes, 302. Sorteo de premios. Un total de 36 repeticiones de 10 dominadas. Sensei no se molestó en revisar cada recompensa. Simplemente abrió su panel de estado. En nombre, Sensei Uzumaki. Y género, masculino. Edad, 18. Puntos de comisión, 302. Atributos de los chakras emoticono cara sonriente. Fuego. Viento, S. Relámpago, SSSS. Agua. Tierra, S. Yang, S. Jin, S. Reservas de chakras, SSSS. Sus reservas de chakras superaron incluso las de todas las bestias con cola, alcanzando el nivel del 10 colas, ilimitado. Fuerza física, SSSS. Que el ninjutsu regular ya no puede atravesar sus defensas. Energía natural, A. La energía natural es como un viejo amigo para ti, controlarla se siente completamente natural. Atributos raros. Afinidad mundial, mundo shinobi S. Habilidades desbloqueadas, liberación de madera, afinidad con la energía natural, técnica efímera. Prendas. El trueno celestial aumenta enormemente la afinidad con liberación de relámpago, lo que aumenta la posibilidad de obtener recompensas de tipo rayo en la lotería. Fruta del rayo, adaptación shinobi, desarrollo, SSS. Kekkei Genkai. Comunicado de madera, A. Ninjutsu. Liberación de madera, clon de madera. Liberación de la madera, técnica de corte. Liberación de la madera, técnica de la prisión de los 4 pilares. Técnica efímera, S. Jutsu de sustitución, S. Lanzamiento de relámpago, bola de relámpago, S. Lanzamiento relámpago, clon relámpago, S. Sensei lo examinó. ¿Energía natural? ¿Modo sabio? Entonces, ¿aumentar la afinidad mundial desbloquea algo así? ¿La técnica de lo efímero? ¿De dónde salió esto? ¿Aumentar su afinidad le habría permitido aprender los movimientos del Setsu blanco? Se sintió un poco perplejo. Pero todo eso era insignificante en comparación. Por fin había logrado lo que más anhelaba, la técnica de liberación de madera, gran aldea. Al ver esto, Sensei se frotó las manos con entusiasmo, queriendo probarlo. Pero, pensándolo mejor, se volvió hacia Pain. Entonces, hermano Pain, el siguiente punto de la lista es capturar una bestia con cola, ¿eh? El dolor se sorprendió. De hecho, Akatsuki planeó capturar a las bestias con cola, pero definitivamente no ahora. Después de una breve pausa, Pain negó con la cabeza. La organización no está preparada. Enfrentarse directamente a las 5 grandes naciones en este momento sería imprudente. Sensei simplemente movió su dedo índice. No. No hay necesidad de enfrentarse a las 5 grandes aldeas. Luego se inclinó hacia adelante y bajó la voz. Sé de una bestia con cola que actualmente está suelta, sin un Jinchuriki en este momento. Sus palabras claramente sorprendieron a Pain. ¿Una bestia con cola salvaje? Sensei asintió con firmeza. Es cierto. Aunque solo el tiempo dirá si tendrá un Jinchuriki en el futuro. Pain dudó, pero al oír eso cambió rápidamente de opinión. Capturemos a esa bestia de cola. Necesitaban 9 bestias con cola en total. Capturar una ahora completaría una 9ª parte del plan general, así que obviamente iban a por ella. Tan pronto como vio que Pain se calmaba, Sensei lo miró con una sonrisa, frotando ligeramente su pulgar y su índice. ¿Entendiste lo que quise decir, hermano dolor? En ese momento, Pain sintió un fuerte dolor de cabeza. Tras reflexionar un momento, dijo. 10 millones. Es lo máximo que la organización puede dar ahora mismo. Aún necesitamos fondos para la Alianza Kusa. La última vez, ya nos estafaron. Nueva comisión detectada. Cliente, Nagato. Objetivo, capturar una bestia con cola. Recompensa, 10 millones de rayo. Dificultad, rango S. Bono de tarea, 10.000 puntos de comisión. Al ver esta nueva misión, el rostro de Sensei se iluminó. Estaba completamente satisfecho con el pago. ¿Por qué? Porque pretendía recibir el doble.
MUAI también buscaba una bestia con cola, así que primero aceptaría el trabajo de Pain y luego le pediría otro. Si Nagato no podía pagar más, MUAI cubriría parte del costo. Y si lograba convencer a MUAI de firmar un contrato a largo plazo, mucho mejor. Tras aceptar la misión de Pain, Sensei se dio la vuelta para marcharse. Pain lo vio marcharse, con una mirada algo sombría. ¿Por qué este tipo sabe tantos secretos? No solo conoce a Kazuki a la perfección, sino que también parece saber a fondo el paradero de las bestias con cola. ¿De dónde saca esta información? ¿Existe algún tipo de ninjutsu de investigación especial por ahí? Naturalmente, Sensei no tenía ni idea de que Pain lo observaba con creciente desconfianza. Estaba ocupado analizando información sobre el tres colas. Tras un momento de reflexión, se dio cuenta de que debía llevar a Kisame con él para una mayor eficiencia. El tres colas estaba en el país del agua, y Kisame conocía bien ese territorio. Para una misión más fluida y eficiente, contar con Kisame era ideal. Silbido. Al instante siguiente, el cuerpo de Sensei reapareció ante Pain. La expresión severa y vigilante de Pain se congeló por un momento. Extraño. Realmente no esperaba que Sensei regresara tan pronto después de aceptar la comisión. Aclarándose la garganta, Pain preguntó. ¿Qué es? Sensei respondió casualmente. La bestia con cola que busco está en el país del agua. Kisame conoce bien esa región, así que me gustaría que se uniera a la operación. En ese momento, Pain pensó por un momento y asintió. Todo está bien. La captura de una bestia con cola debía ser un éxito rotundo, sin errores. Si las grandes naciones se enteraban, reforzarían su seguridad, dificultando considerablemente futuras capturas. Después de resolver la situación con Pain, Sensei fue a buscar a MUAI. Al ver a Sensei, MUAI preguntó. ¿Cómo te fue, cuando planeas localizar a la bestia con cola y capturarla? Sensei respondió inmediatamente. Nos vamos ahora mismo. Pero antes, me gustaría que firmáramos un contrato de trabajo. MUAI. La respuesta de Sensei le sorprendió bastante. No esperaba que se lanzara a la caza de las bestias con cola con tanta facilidad, un hombre verdaderamente diligente. Aún así, asintió. Al ver la fácil aceptación de MUAI, Sensei sonrió levemente, sintiéndose aún más confiada. Capturar una bestia con cola no será fácil ni rápido. Preferiría un contrato a largo plazo, 2 millones de rayos al mes. Un contrato de trabajo a largo plazo. MUAI no esperaba que Sensei exigiera tal acuerdo tan pronto antes de irse, ¿no lo habían hablado ya? Pero considerando la fuerza de Sensei, 2 millones al mes no era una cantidad exorbitante. ¿Por el poder de la bestia con cola con la que soñaba? Después de reflexionar por un momento, MUAI asintió. Felicidades, te has ganado la confianza de MUAI. Y MUAI te está contratando a largo plazo para capturar una bestia con cola, pagándote 2 millones de rayo por mes hasta que tengas éxito. Objetivo, capturar una bestia con cola. Recompensa, una super rifa al alcanzar la meta. Al liquidar este contrato a largo plazo, tus puntos de comisión se duplicarán. Fin del video.